Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes, un Paquetes especial hoy porque vamos a hacer un experimento, un cambio de banda, de los que hacía José Antonio Reyes cuando estaba en el Real Madrid, que jugaba, que hacía esos cambios de banda tan magníficos. Hoy vamos a hacer Paquetes en el mundo de la ficción, un programa en el que vamos a hablar de cine, vamos a hablar de cómics, vamos a hablar de series y vamos a hablar mucho de fútbol. Buenos días, Iñaki San Román. Muy buenos días. ¿Qué tal? Con muchas ganas aquí de ponernos un poco culturetas, que está bien. Nos hemos cortado el pelo los dos. Sí. Este programa se verá después del directo, supongo, o sea que ya podremos fardar en directo de ello, pero sí, gran cambio. Yo creo que es la mejora del podcast más grande que hemos hecho desde que hemos empezado. O sea, nuestro corte de pelo y nuestra mejor imagen. Hoy estreno micro que me paga Papá Castelo. Un micro que tienes que pedir tú, porque también te lo va a pagar el Papá Castelo. Está en proceso, que la gente no piense que solo te paga el micro a ti. Yo como trabajo con él todo es mentira, es como, no, tú cabrón, no. Los mejores chistes y si no te pago el micro. No, Castelo también me paga un micro y llegará cuando el señor José Amazon llegue a este barrio. Hoy he visto un vídeo de Todo es Mentira que ahora quiero comentar contigo, muy bueno, pero vamos a dar los buenos días al invitado hoy, Ángel Codón, el padre del podcast Tiempo de Culto. Esto es un crossover, un podcast que tiene, por cierto, muchísimo más éxito que el nuestro. Entonces, bueno, tampoco demasiado, ¿eh? Tampoco sí, pero es un podcast a la antigua usanza, de los de oír, no de los de ver. O sea, un podcast de verdad. Como tiene que ser. Nosotros que aspiramos a convencer a los taxistas, somos más del oír que del ver. Pero hemos caído también, en los vídeos. Yo he de decir una cosa que, mira, esto tenía ganas de decirlo hace tiempo. Nos escucha bastante gente en iVoox. En iTunes y Spotify no lo sé porque le pedí los datos a Georgia hace unas semanas y evidentemente pues no me los ha pasado porque pues, va con sus tiempos. Pero a veces hacemos cosas que son para ver y lo hacemos involuntariamente y no queremos despreciar a esos oyentes de iVoox. Es que somos unos paquetes en todo lo que hacemos, pero somos muy conscientes de que hay gente en iVoox y ahí subimos las cositas. Muy rápido el vídeo de Todo es Mentira. Esta mañana he visto una señora del barrio de Salamanca diciendo que no ha visto los muertos y que todo es un virus que han metido el gobierno y que el virus es un contubernio para empobrecer a los españoles. Una cosa maravillosa. Sí, creo que la frase era: yo no he visto ningún féretro, todo esto está organizado para llevar a la ruina a España. Entonces, claro, yo también vi el vídeo, flipé, súper fan, pero joder, me dio mucha pena no desarrollar esa teoría. O sea, es como de cómo es la cosa, o sea, y sobre todo cómo el gobierno de España ha conseguido convencer a todos los gobiernos de todo el mundo para que entren en el ajo del virus y así poder llegar a su objetivo principal, que es que España pues tenga un paro del 95%, supongo, que es a lo que aspira el presidente. Me encantaría saber una vez más. Una vez más el mundo, ¿no? Una vez más el mundo conspira contra España. Son maravillosos. El mundo conspira contra la calle Núñez de Balboa, la vieja historia. Bueno, Ángel y yo, que somos prácticamente vecinos, vivimos en un barrio que está muy a tope con las calzonadas últimamente. Pero bueno, Ángel, vamos a dejar que cojas un poco el timón porque no tenemos muy claro lo que nos has preparado, porque sabemos que es un poco sorpresa. Sabemos que vamos a hablar de paquetes en la televisión, en los cómics y en el cine. ¿Por dónde te apetece empezar? Como yo creo que el tema del cine va a ser un poco más amplio porque es donde más hay y también donde yo creo que más controlamos todos. Pues yo creo que podríamos empezar por cómic, luego televisión y luego cine, que creo que es un poco la pirámide interesante. Y hay bastante paquete, ¿eh? Hay bastante paquete en la ficción a nivel futbolístico en todas estas expresiones humanas. Yo no sé si sois muy de fútbol ¿Estás hablando ficción. de paquetes, perdona Ángel, estás hablando de paquetes futbolísticos que se meten a cómic o ya paquetes que hacían cómics y entonces tiran de paquetes futbolísticos también? No, más bien, o sea, paquete ya llevado desde el punto de vista humorístico, ¿no? Utilizado como efecto cómico. ¿Cuál sería a nivel cómic fútbol? ¿Cuáles serían los dos paquetes más famosos? ¿Cuáles creéis? Yo creo que esta está clara, ¿no?
Yo te voy a dejar que digas tú porque como me lo has dicho, pues ya me sé la respuesta. Bueno, pero yo creo que no es difícil pensarlo. Yo creo que no es difícil. Es que es buena. pensarlo. Yo creo que evidentemente, sobre todo desde nuestro país, que ahora mismo se encuentra, como vemos, atacado por todo el mundo con esto del virus, Claro. los dos paquetes más importantes que yo creo que hemos tenido en nuestra historia son Mortadelo y Filemón en Muy cada bien. uno de los cómics que hay sobre mundiales de fútbol Maravilla. y alguna vez también en Olimpiadas. Sí, También sí, es sale verdad. fútbol así. Sí, sí. Además, me gusta mucho, en particular en estos cómics. Bueno, sabéis que todos le hemos leído 1000 cómics de mundiales de Mortadelo y Filemón. Pero me gusta mucho la viñeta que se suele repetir bastante, que es el gol en propia puerta. O sea, es un recurso muy, muy habitual de Ibáñez para Mortadelo y Filemón. Y una de las versiones de gol en propia puerta es chutar contra el poste de la portería contraria y que el balón recorra Y que todo rebote. el campo. Claro, rebotando y entre. Y eso siempre me ha gustado mucho. Pero eso Todos lo los- tengo yo en la mente de no sé qué mundiales, porque no soy tan erudito como para saber qué mundial exactamente de Mortadelo y Filemón pasa cada cosa. Pero eso pasa en varios, entonces, porque yo lo tengo como de uno. Me lo leí. Yo no sabría decir si pasan varios o es que es una cosa tan característica que se repite. No, porque, claro, no hay tantas tramas que puedas desarrollar a la hora de intentar infiltrar a Mortadelo y Filemón en un mundial. Esos TVOs eran todos muy parecidos. Tenían que meter los infiltrados en la selección. Ellos se llevaban muy mal con el seleccionador, que se debería tener un apellido tipo Rupiáñez o una cosa así. Luego les tenía que poner titulares, perdían todos los partidos por su culpa. Al final casi pillan al malo y no lo pillan. Y siempre hay una gala de inauguración. En la que van pasando todos van pasando. todos los países, entonces son como los alemanes, salen todos como cuadrados, ¿no? Los Sí. brasileños salen bailando. Sí, qué guay. Eso es Pues- a mí lo que más me divertía era eso, de hecho, ver los equipos. Me acuerdo además, en uno de ellos, el equipo de Escocia, que claro, todos tenían en el nombre lo de Mac. Y eran Macarra, ¿sabes? Ya todos chistes Maravilla. Bruguera. Maravilla. Pero yo creo que ahí descubrí el concepto este de guionista de corte A, ¿no? Esto que se habla de, Sí. tienes como, muchas veces para el contraste, ¿no? Cuando dices, nunca haré eso, y dices, corte A, lo está haciendo, ¿no? Y me acuerdo cuando lo de gol en propia puerta que era que eso, ¿no? Que Mortadelo salía como dopado, creo, entonces habían expulsado a todos los jugadores menos a él, o sea, es como iba en empate, es como, estás solo en el campo, y iba como dopado, iba loquísimo, tiraba a puerta, pegaba en el poste, como dice Ángel, se metía el gol en propia puerta y es como corte A y salía Mortadelo y Filemón volviendo en el ala del avión. O sea, no les habían dejado entrar en el avión, estaban sentados en el ala porque toda la selección estaba enfadada con ellos. A mí una cosa que Maravilloso. me flipaba de los TVOs de Mortadelo y Filemón tratando el fútbol es que siempre trataban como un fútbol del año 60. O sea, Sí, verdad. el portero parecía, pues eso, Yassin, ¿no? Ahí con la gorra. El balón era el balón este de Zipizape, también, con el que jugaban al fútbol. Y luego siempre había un botijo. ¿Os acordáis que había siempre un botijo en la Siempre. portería? Era algo que siempre me maravillaba. Y claro, yo no entendía, cuando leía de crío los cómics de Mortadelo y Filemón, había una anacronía completa con lo que yo veía en la televisión. Totalmente. Porque con Zipizape sí que más o menos entendía, vale, esto que estoy leyendo es como de otra época. Claro. ¿No? Pero Mortadelo y Filemón, el mundo en el que se movían era el del momento, pero entraban Sí. al campo de fútbol y era como 30 años antes. Sí, verdad. Entonces era bastante raro. Zipizape se moverían también un poco en el terreno, no ellos dos, porque ellos eran un poco las estrellitas, eran los gemelos de Rick, pero, por ejemplo, tenían a su primo Sapientín, ¿vale? No sé si os acordáis que era un niño que que llevaba como un traje para niño, con pantalones cortos, Sí. una especie de mini Mortadelo, y ahí no había mucho récord. Ahí en unos cómics era medio bueno, en otros cómics era lamentable. Pasaba un poco también con el amigo Peloto, que era como el villano, el amigo villano, que también unos días era bueno y otros días era malo. Peloto y Sapientín. Claro, pero realmente ahí Zipizape eran los cracks del fútbol y todos los demás eran un poco paquetones, ¿no? Eran un poco paquetes. Luego hablaremos, de hecho, en cine yo creo que eso ha calado, porque hay alguna peliculita que se basa, sobre todo en España, ¿eh? Que yo creo que España, a ver, es cierto que en el mundo anglosajón el fútbol, quitando Inglaterra o el Reino Unido, el mundo británico, el fútbol no es
el deporte rey, ¿no? Como si es en el resto del mundo. Y yo creo que por ficción se ha quedado bastante... Sí que en Reino Unido hay cosas, menos de las que creemos, pero sobre todo en cultura así más pop, como puede ser cómic, series de televisión, sobre todo Latinoamérica y España, yo creo es lo que más... Italia también, por motivos obvios, ha metido bastante. Hay una cosa que me resulta súper curiosa y es la fijación que tienen los artistas de cómic. Hay bastantes, yo no soy un especialista en cómic, así que evidentemente sí, hay gente que seguro que conoce más, pero yo creo que hay dos casos, los dos más famosos de cómics de fútbol, no realmente no paquetes, sino ya mega cracks, que uno sería Campeones, ¿no? Oliver y Benji, que lo podemos llevar también a televisión. Capitán Tsubasa, ¿no? Claro, Si Captain Tsubasa. Y luego están, no sé si lo conocéis, los cómics de Eric Castle. Eric Castle, mejor dicho, era un jugador francés. Aquí fueron muy famosos porque este personaje falso a todos los efectos, o sea, es un personaje de ficción, tuvo una carrera de futbolística, igual que tiene Oliver Atom o Tsubasa, o como se llame en la versión original, en la que creo que su paso fue, si no me equivoco, estoy hablando de cabeza, creo que fue Olympique de Marsella, Juventus y Barcelona, época en la que hizo toda su carrera importante, digamos. Y esto es un jugador francés y es la línea franco-belga, o sea, un poco estilo, entre comillas, Tintín, Asterix, ese tipo de cómic más realista. Y era un señor que se inventó un jugador de fútbol y lo metió en entornos reales. O sea, cuando, por ejemplo, Eric Castle juega en el Barcelona, está jugando con los jugadores del Barcelona de aquella época. Claro. ¿Y qué época era? Pues como los años 70. Ah, vale. Mediados finales de los 70. Eran unos cómics, si veis los cómics de Eric Castle son 70. como los Asterix, o sea, los Asterix y los Tintín, el clásico cómic de tamaño de este con... O sea, de Tintín, la época de Cruyff y Charlie Ressac. Sí, sí. Imagino que era un equipo de moda el Barcelona, además, en Europa, por la llegada de Cruyff, que le dio una dimensión al Barcelona aquello importante. Pues hay como hay no tan centrados como este, pero hay como, sobre todo de esta generación, gente que se basaba mucho en ese tipo de propuesta. Y luego Campeones, no sé si aquí como se dejó de dar, también ya no, como no ya hay aquí un asunto de licencias que ya no pueden utilizar los nombres reales, pero de hecho, si os acordáis, no sé si lo sabéis, pero Oliver acaba terminando jugando en el Barcelona. En el Cataluña. En Cataluña. Sí. Yo no quería decir nada, pero todos los héroes de cómic acaban en el mismo estadio. Sí. Y juega contra un trasunto del Real Madrid en el que hay un tío que le da como codazos y se ve por el dibujo claramente que es Fernando Hierro. Claro. Sí. Yo creo que aquí en Campeones hay que detenernos, porque creo que es muy icónico para la gente, aunque aquí la gente lo llama Oliver y Benji. Sí. Hombre, claro. Y hay una cosa muy buena. Que no hubieran tenido esa canción tan guay, joder. Pero hay una cosa muy curiosa de eso, que eran los nombres de los jugadores reales. Hecho, para los de iVox, he hecho las comillas en el aire. No sé si acuerdas que Rivaldo era Ribauld. Y Abelardo era Abolerda. Era un poco como en el Pro Evolution Soccer, ¿no? Con Roberto Larcos. Epiquísimo. Hay una cosa que has dicho, Iñaki, sobre la sintonía. ¿Sabes que la sintonía de Campeones no es la sintonía de Campeones? Esto es súper curioso. La sintonía de Campeones... O sea, sí que no es la de la serie japonesa, digamos. No, es que la sintonía de la serie Campeones en Italia es la música de la serie Lupin. Y la serie y la sintonía de Lupin en España, o sea, están cambiadas. Es la de Campeones, no sé si lo he explicado muy bien. La de allá van con el balón en los pies. En Italia la sintonía de la serie de Lupin y al revés. Esto para los paquetes que lo busquen en YouTube porque es fascinante y te vuelve la cabeza completamente loca. Hostia, no tenía ni idea, pero qué maestría de aquel Telecinco. Es que aquel Telecinco era el bueno. O sea, entonces supo perfectamente, hasta eso lo hizo bien, redistribuir las sintonías. Y que los nombres, pues es, yo recuerdo que con 17 años me fui a estudiar un verano en Irlanda, lo típico, que te vas y tal. Y conocí un mexicano y en México, lo que me acuerdo solo de ese tío es que quitando Oliver y Benji, el resto de jugadores se llamaban diferente que en España. Claro. Pero también tenían nombres anglosajones, o sea, no existía los gemelos Derrick, no existía Tom Baker, no existía pues el paquete de Barlender,
tiene un capítulo aparte porque es un tipo que lo pasó muy mal en la vida. Que joder, pues para que te tengas que ir a la playa a tirar balones. Podemos decir que Mark Lenders está vivo porque es un dibujo animado. Ese tipo de 3 dimensiones no habría llegado hasta esta época, seguramente. Ángel, ¿quién es el paquete de campeones? Hombre, yo creo que en campeones... A ver, aquí tendríamos que definir qué es un paquete, ¿no? Porque ya sabes que eso es un poco subjetivo. Pero yo creo que el paquete más icónico sería Bruce Harper, Sí. ¿vale? Que era ese chico que era como defensa tosco. Sí. ¿No? Era un defensa antiguo, ¿ya? En la época en la que Oliver lleva el tiki-taka a Japón, ¿no? Bruce Harper está anclado en una época antigua, ¿no? Bruce Harper sería la época Clemente y luego llega Luis Aragonés, ¿no? Y, claro, sería un poco... y se llega a jugar. Aunque por alguna extraña razón, en la serie Bruce Harper acaba siendo internacional. Sí. Acaba siendo el central top, ¿no? El central top de la selección. Claro, bueno, porque la serie tenía también este punto como de... que está muy bien, ¿no? De valores, ¿no? O sea, que es como, no hay que hacer de menos, tal. Me acuerdo, no sé quién era, uno que era como el gordo del equipo, no sé si era un personaje recurrente o salía como en episódico y tal. Pero al final como que en un partido no hay como manera de ganar y encuentran como que este tipo, gracias a su resistencia en los corners y al choque y no sé qué, ganan, ¿no? Entonces siempre estaba este punto como de, bueno, es paquete, pero bueno, hay paquetes morales, ¿no? No hay paquetes de habilidad, digamos. Ya, pero es que bueno, eso es importante, además. Y hablando de paquetes, no sé si recordáis que cuando llegan a la selección, los 2 porteros titulares no pueden jugar ni Benji ni Ed Warner. Ni Ed Warner, y termina jugando el segundo portero del New Team, que era un tío que prácticamente no jugaba y se convierte en héroe. Y no jugaba porque era el paquete, porque le quitaba el sitio Benjamin Price. Y al final se convierte en un héroe cuando la selección japonesa. Y recuerdo que, no sé si recordáis el mundial aquí de la selección japonesa, la selección española solo sale en un momento en el que dicen... Además, esa tiene una anécdota. Salen como ahí va el autobús de España, le ha metido 4 a Argentina y no sale más. Es que España sí sale en una escena, creo que contra Francia, contra Alemania, no me acuerdo, le meten como 14 o 15-1 y es cierto que hay como, no recuerdo exactamente cómo es la historia real, ¿vale? Pero aquí en la traducción, en el doblaje, yo creo que para que los niños españoles no se vinieran abajo, empezaba el narrador, que siempre narraba todos los partidos, empezaba a contar, bueno, qué lástima que todo el equipo español fuera baja y hayan tenido que llevar a otro equipo a última hora y no sé qué, no sé cuánto y tal. Y yo, ¿pero cómo? Sí que es cierto que en la versión original, sino que seguro que hay mucho fan de esta serie, así que seguro que ellos lo saben al 100%. Sí. Creo que sí que es cierto que había un problema, que había como que los 2 muy buenos jugadores de España estaban lesionados, ¿vale? Pero eso no valió. Aquí no valió en España y era como todo el equipo. O sea, además, era una cosa absurda, pues yo me acuerdo viéndolo de crillo. ¿Cómo? También es que son unos cómics que están dibujados luego cuando la selección española a nivel internacional... O sea, si estos cómics se hubieran hecho en el siglo XXI, pues España sería la leche. Que en los juegos ni nos ponían la ropa bien. Nos ponían una camiseta rosa y un pantalón verde, cosas así. A mí eso me jodía mucho, ¿eh? Eso es una de las cosas que más me jodía. Cuando iba a coger a España en la recreativa, iban vestidos, yo qué sé, de... Sí, no sé. claramente se veía que era una selección de segunda. O sea, malas estadísticas, pocas estrellas y muy poca rigurosidad. O sea, de verdad que no... Luego, en campeones, por eso te decía que yo creo que hay que definir que es un paquete, porque estaría Bruce Harper, que sería el paquete, pues lo que decimos todos, un paquete, vale, este tío, vaya paquete, porque va a la selección, ¿no? Ahí estarían las dudas. Pero luego estaba, por ejemplo, hay un personaje que a mí me apasiona de campeones, que es Johnny Mason. No sé si os acordáis de Johnny Mason, pero Johnny Mason era... Me está sonando muchísimo. Claro, Johnny Mason, cuando se crea el New Team, al principio de la serie, ¿vale? Recordáis que eran 2 equipos, que eran el San Francisco y el Newpie, o algo así, entonces se juntan y son el New Team, ¿vale? Que es el que está Oliver. Pues hay un delantero, que es el delantero top, qué clase tiene este chaval, qué bueno es, va a llegar a todo, ¿no? Y este chico, por alguna razón en la serie, es como el mejor, de los mejores delanteros de la liga japonesa de niños de Tokio, que debe ser la hostia, ¿no? Este chico creo que mete un gol en toda la serie. O sea, ya, vale, ya sé cuál es. Johnny Mason es como el eterno figurante, que siempre está ahí. Sí, pero al principio hay como mucho hincapié en este tío buenísimo. Pero claro, eso me extraña en una serie de animación, porque eso en una serie
con actores reales. Es lo que estaba pensando, es justo la típica serie que te equivocas con el actor, entonces Claro. los primeros capítulos parece que va a ser la hostia y luego acaba como en su trama de mierda. Si lo pones en con internet... el típico running de se me ha jodido la caldera. Si lo pones en Pero, internet, sin animación. la segunda entrada es Forocoches, la segunda entrada, entonces eso es religión. Hombre, ¿Qué ojo, pintaba Johnny Mason en el Newpie de Oliver y Benji? Sí. Es que Segunda es eso, entrada. es eso porque al principio te lo venden como este tío es buenísimo. O sea, bueno, que eran niños, pero bueno, este niño es la hostia, qué clase tiene, o sea, es buenísimo. Sería la clásica promesa, eterna promesa, ¿no? La promesa truncada. Pero es que no mete un gol ni a arco iris y de repente aparecen Oliver y Tom, ¿no? Oliver Atom y Tom Baker, y este personaje ya se convierte hasta en suplente. O sea, sigue siendo titular, pero hay partidos en los que es hasta suplente y está por allí. Y eso me apasiona que hayan hecho eso en una serie de animación. Que tienes que dibujarlo, ¿sabes? O sea, y tienes que pensarlo desde el principio. Es verdad. Que, o sea, se hace como animador hasta el final con la chica, que era con el interés romántico del que estaba mal del corazón. ¿Cómo se llamaba? Julian Ross, que era muy bueno. Y Tom Baker, tío. Tom Baker tenía mucho talento, pero se tiene que ir a vivir a París y luego hay un momento en el que se vuelven a reencontrar porque el padre se va por ahí. Pues luego al final todos tenían muchos problemas paternofiliales, entre los padres borrachos, el padre marinero, la madre de Oliver sola, y la madre de Oliver sola. Sola, entre comillas. Yo también Claro. hago ahora esto de comillas para los Claro. de Airbox, digo. Que tú eres niño y no ves que Roberto Sendiño le estaba dando mazapán. Hombre. Prácticamente cada tarde. Cuando el niño estaba entrenando iba Roberto Sendiño a darle mazapán. Hombre, el niño entrenó tanto, bueno, ya lo comentamos aquí, que lo dijiste tú, que el niño entrenaba tanto porque había que dejar la casa libre, efectivamente. No sé si le recordáis, yo creo que Ángel también lo tenías preparado esto, que Rafael era el primo de Oliver, o esto es un triple que me estoy tirando. Esto yo quería abrir este melón, porque yo esto no lo tengo claro desde hace mucho tiempo. ¿Eso que fue? ¿Campeones 2? ¿Eso fue una spin-off de Campeones? Claro, eso fue... Yo recuerdo de ver mucho esa serie. Sí. Eso fue Supergol, que era Rafael. Yo creo que es más una leyenda urbana. Sí que se comentaba, como el dibujo era muy parecido, el personaje de Rafael era muy parecido al de Oliver en el pelo y tal. Yo creo que se comentó en su momento, no, es que es el primo y tal, como para darle continuidad y que los chavales... Es que la serie tenía el mismo arco tal cual, o sea, era un equipo de matados y paquetes, llegaba el pavo este, ¿no? Y era como pero en este caso todavía como mucho más pronunciado. O sea, claro. en Campeones sí que es cierto que en la unión de ese Newton, que digamos que es el detonante de la serie ya como tal, o sea, al principio hay como una introducción, la primera temporada, y luego ya cuando llega el Newton ya son el Newton contra el Toho, ¿no? Y todo esto. Pero en Supergol sí que son un equipo de mantas. O sea, aquí sí que tenemos el clásico equipo de la Cenicienta del torneo, en el que todos son malos y llega un chaval muy bueno. Pero este chico, claro, era diferente a Oliver, porque Oliver era un chupón. Oliver era el Jordan de su época. Claro. Rafael va a pasarla, Rafael era Iniesta. O sea, bueno, no pasa nada porque perdamos, da lo mismo. O sea, creo que para que ganen un partido en Supergol, no sé cuántos, no me acuerdo cuántos capítulos tienen que pasar, pero pierden un montón de veces al principio. O sea, no era como en Campeones que no pierden nunca. O sea, claro. que aquí no, aquí además el chaval es, bueno, lo importante es divertirnos. Esta yo creo que sí que es una serie más centrada en el rollo valores y en el rollo competitivo. Qué loser es eso de lo importante divertirnos, tío. Y eso es muy de... Es que, bueno, no te lo he dicho, Iñaki, Ángel es muy barcelonista. Es una cosa que... Bueno, me estaba cayendo bien ya. Y esa es la filosofía del sistema. Claro, porque nosotros venimos a hacer un mundo mejor. Salir y divertiros, claro. La cosa es eso. Es dar, pues, somos un poco, los Rafael del fútbol. O sea, salir y dar valores. Claro, porque hay que llevar la alegría al corazón de los niños. Y yo creo que con ese fútbol es con lo que se lleva. Y, por ejemplo, Rafael lo intentó en esta continuación de Campeones, que a mí me parece más divertida que Campeones. Tengo que decirlo. Está como muy olvidada. Pero las tramas de Campeones como tal eran siempre exactamente lo mismo. La de Supergol, no estamos hablando aquí de Aaron Sorkin, ¿vale? Pero... Hostia, habría molado, ¿eh? Aaron Sorkin escribiendo la tercera de Campeones. Niños con comentarios muy, muy agudos todo el rápido. Sí, todo el rato. Oliver Atom y Ricardo es el niño por los pasillos, en mano, y es como, tal, o sea, de repente como máximas súper certeras. Hostia, estaría guay. Digamos que Supergol era un poco más fantasiosa. No en el sentido del fútbol, que ya era bastante fantástico en Campeones,
pero en todo lo que lo rodeaba. De hecho, en Supergol recuerdo que había un capítulo en el que hay un equipo que van todos controlados por ordenador. O sea, hay un ordenador central y los niños llevan como una especie de casco para que les den las leyes. Entonces, ellos juegan a lo loco para romper el ordenador y así consiguen vencer a ese equipo. Entonces, Claro. ese tipo de cosas en campeones no lo vas a ver. No sé si os acordáis de un entrenador que tuvo en Madrid, que era Vanderlei Luxemburgo, Siempre. que ahí hubo una época muy dura, entrenadores en Madrid, López Caro, García Remón y tal. Vanderlei Luxemburgo te quería que todos los jugadores del equipo llevasen auriculares para ir diciéndoles lo que tenían que hacer Sí, es a verdad. ellos. Eso fue una idea que fue real en la Liga Española, que dijeron Luxemburgo, el inventor del cuadrado mágico, que era como poner Entiendo. 4 brasileños arriba. Bueno, duró media temporada, claro, el tipo. Y eso se intentó hacer. Sí, pero que bueno, que era un poco NFL, ¿no? O sea, tener al Sí. entrenador y el quarterback con el... Pero eso se puede hacer a nivel, No, o sea, no, no. ¿es legal? No se podía En hacer. fútbol no yo se creo que podía hacer. Aparte que no tiene mucho sentido porque en el fútbol americano hay muchos parones, prácticamente todo el partido se está parado. Pero el Sí, fútbol, es muy táctico además. ya, y es muy táctico, es eso. Pero el fútbol No, bueno. americano, yo una duda, me voy a hacer un poco off topic aquí, ¿eh? No sé si seguís el fútbol americano. No, Yo veo a un entrenador, Yo antes sí. no, bueno, yo veo a un entrenador que tiene como seguramente 63 tácticas defensivas y 63 ofensivas. Y entonces el tipo le dice por el micro al quarterback, vamos a hacer las 53. Y ahí, a partir de ahí, como que todo el equipo se pone a aplicar esa táctica. ¿Os creéis que todo el equipo se sepa las 63 tácticas? Esa peña que es como tan grandota, con pinta de comer nuggets y pasar completamente de lo que diga el viejuno de su entrenador. Todos sabemos que hay algún jugador que no. sí. O sea, habrá algunos que sí, hay algunos que no. Porque allí tienen además como luego plantillas de 50 tíos, porque son la mitad para defender y la mitad para atacar. Eso sí que es una locura. Claro, sí, se cambia el equipo entero. Y otros 20 para entrenar. Y otro 20 para Y entrenar. claro. Que ni juegan nunca. O sea, pero eso es muy habitual, ¿eh? En el mundo americano, sobre todo, el rollo de tener libro de jugadas. En baloncesto pasa también. Y de aprendértelas. Es bastante habitual. Yo he llegado a jugar un par de temporadas teniendo libro de jugadas a baloncesto. Y yo he de decir que había jugadores que no se aprendían las tácticas. Ni para Dios. O sea, a algunos no les daba y a otros pasaban. Se sabían 3 o 4. Normalmente cuando juegas, luego utilizas el 90% de veces lo mismo. Entonces lo otro está ahí Es como... la sensación que me da, que es como aquí habrá dos variantes y será como, bueno. Claro. Ya Entonces, yo salvo que el conozco- quarterback me diga cuidado a la izquierda, yo sé que tengo que ir para adelante y al que me encuentre tumbarlo. Y fin, ¿sabes? No me vengas con movidas. Yo jugaba baloncesto que tendrá menos variantes que el fútbol americano, que ahí sí que son muy específicos, pero al final había gente que, ya te digo, que se estudiaba esto que jugamos casi siempre, esto y esto, y luego había otras cosas rarísimas que había que decirlo en el momento. Eso trasladado al fútbol, los equipos muy disciplinados, tipo Atlético de Madrid o el Getafe, funcionan muy bien a balón parado, porque son jugadores disciplinados que se aprenden esas cosas, y otros equipos, pues no meten muchos goles a lo largo de la temporada, a balón parado más que de lanzamientos directos, porque no son tan disciplinados. Pues porque no. Claro. No. En cambio, pues Simeone es que os lo vais a aprender por mis santos cuyons. Y Atlético de Madrid consigue muchos puntos por balón parado. Pero no estaría Claro, mal, ¿no? Que sí. un equipo bueno fuera también bueno en ese sentido. Bueno, esos jugadores. Un equipo, sí, un equipo rollo Silicon Valley, ¿no? Que fichan a jugadores no tan buenos, pero que son como muy, muy lógicos, ¿no? Entonces, como saben, la mano izquierda, entonces está todo mecanizado, ¿no? Estamos entrando en un mundo ya Eso es súper un poco golden, lo ¿no? que hizo el Getafe de Bordalás fichando con el Big Data y El vamos a Moneyball. traer a paquetes, no sé si interesará a la gente, yo creo que sí, a un tipo que es que tenemos muchos invitados en cola, pero vendrá, porque parece que no, pero tenemos mucho trabajo aquí adelantado, que trabaja en Big Data aplicado al fútbol y para que nos explique qué mierdas es eso y si funciona de verdad. Porque hay equipos que lo están haciendo. El Betis, cuando se va a Serra Ferrer, es porque la directiva nueva le dice, aquí vamos a fichar con Big Data. Dice Serra Ferrer, no. Aquí vemos los vídeos y vemos si son buenos. Y dice que no. Aquí vemos las tablas de Excel. Y no llegaron a un acuerdo y eso también es interesante, pero que fichan mirando más tablas de Excel que vídeos. Yo he de decir que odio eso, ¿eh? Odio el Moneyball. La película es cojonuda. La película está guay, pero odio el Los concepto. cojones. O sea, y odio el concepto de que se haga sistemáticamente. Creo que una vez en la vida, porque el equipo necesita, porque no puede competir de otra manera, me parece bien, pero que sea la base, ver números me parece un poco... Supongo que triste. se irá a un sistema mixto
en el que el... Ya, pero si es mixto ya no te funciona. Entonces, Claro. la base de Eso sí, las es verdad. matemáticas. Que al final la intuición, sobre todo con los chavales, es que la intuición es muy importante, porque no tienen ni siquiera carrera para tener una base de datos importante. Digo yo, bueno, esto ya no nos lo contarán. Ángel, seguimos con la ficción. Bueno, como ya prácticamente hemos pasado del cómic a la tele, que esto lo último que hemos comentado es televisión, creo que el gran paquete además me atrevo a decir que el gran paquete histórico del fútbol ficción seguramente sea Amador, en la que se avecina, que además ha tenido varios arcos de cómo de paquete llega a ser. En una serie en la que eran bastante paquetes todos. Delantero Pichichi, dice, ¿no? Delantero Pichichi. Delantero Pichichi. Delantero Pichichi ha dejado grandes momentos, no muy originales, es cierto, porque ya hemos visto bastante ese tipo de cosas en la ficción, pero es increíble cómo puede ser tan divertido ver una cosa repetida una y otra vez a lo largo de 3, 4 o 5 capítulos, porque es muy divertido ver a un gañán jugando al fútbol creyéndose muy bueno y siendo muy malo. Eso siempre me ha maravillado. Lo que dices de cosas de ver repetidas, Iñaki, ¿cuántas veces has escribido? Has escribido, qué bonito. Soy imbécil. Los guionistas. ¿Cuántas veces has escrito la frase Luisma es tonto? Como ex guionista de AIDA que eres. Hombre, unas cuantas. Pues que es pero sobre todo lo que dice Ángel, la premisa de Luisma tonto en general ya es graciosa. La premisa de Luisma tonto cuando él se cree que sabe mucho de algo es muchísimo más graciosa, claro. Porque tú encima ya te ríes de, tío, qué puto flipado, ¿no? De hecho, en AIDA arranca, el primer capítulo, de hecho, arranca con un partido de fútbol, en el que juegan el equipo de Mauricio contra el equipo de Chema, que se supone que es un partido benéfico, pero Mauricio, como siempre, es así como tan malicioso y tal, quiere sacar pasta o tiene tal, y que entonces el árbitro es el Luisma. Y el árbitro es el Luisma que dice que se le da bien. Creo que es algo así como a mí se me da bien lo de árbitro porque yo siempre separaba los cocainómanos y los heroinómanos en el proyecto Hombre y tal, no sé qué. Y sí, y ahí está. Siempre hay como un capítulo siempre hay una trama capitular de estas de partido de fútbol, baloncesto, en las series estas de la comunidad, ¿no? La tuvo Aquí no hay quien viva, La que se avecina, AIDA. Todas estas series tienen algún capítulo deportivo. Siempre, sí, porque yo creo que es como muy recurrente. Luego, joder, yo creo que eso te lo iba a preguntar ahora, más allá de Amador, lo quería comentar contigo. Que claro, luego es como tan lioso rodar fútbol, digamos, o grabar deporte, que son cosas como que yo en todos los sitios que he estado es como que se hace, se ve muy clara la idea y luego una vez que se hace se dice, joder, nunca más. Porque, sobre todo que quede bien, ¿no? Sobre todo, o sea, tiene que quedar bien, una cosa que, joder, que todo el mundo tiene el ojo hecho a eso, que generalmente los actores, pues, joder, pues no son futbolistas y que necesitas mucha gente. Que es como tienes que montar un pollo de seleccionar, de coger un sitio y figuración y pues si es un partido de fútbol, pues ya tienes que meter a todos tus personajes allá. O sea, casi siempre es un megacristo, pero siempre es una trama golosa porque da para esta trama, siempre el sitcom funciona muy bien, ¿no? El pique, ¿no? Es como, me pico contigo, me juego algo. Siempre hay algún personaje tramposo que va a intentar meter ahí como la trampa, la pierna y tal, es muy agradecida. Yo creo que sí, yo creo que en todas las series hemos tenido partido de fútbol, yo creo. Sí que es cierto que es muy difícil rodar deporte en general, Sí. Porque además hay que rodarlo como si fuera acción, o sea, tiene que ser coreografía y tal. Sí. Tienes actores que encima, muchos de ellos no dominan ese deporte para nada, algunos en absoluto, y luego encima el rodaje no suele pensarse muchas veces, sobre todo pasa con las series, con las sitcoms sobre todo, cuando hay un capítulo deportivo, por ejemplo en Estados Unidos que hacen mucho de baloncesto, y hay una cosa que siempre me ponía nervioso que es esos marcadores que no tienen lógica, o sea que empiezan, hay un momento que pone 15-12, luego en la siguiente escena pone 8-6, luego al rato 45-40, y luego de repente el resultado final del partido es 25-26. Eso me ponía nerviosísimo. Y eso pasa mucho, en cine menos, pero pasa mucho en deporte. Y luego encima el problema está cuando la gente no conoce el deporte sobre el que están trabajando. Que yo creo que en los últimos años ha cambiado mucho. O sea, cada vez se rueda mejor el deporte, igual que la acción, pero pasa todo, con el boxeo, con el fútbol americano, con el baloncesto. Pero hace unos años se grababan muy mal. Eran como señores que no tenían ni idea de lo que estaban viendo, echando un rato de deporte ahí, pues, que quedaba un poco lamentable. Hombre, yo, por la experiencia que tengo, claro, es verdad que son dos mundos que aquí cuesta. O sea, que la gente que se dedica a hacer series y tal, pues hay muchos que no son futboleros. Entonces, de repente les caía un melón en las manos que era como de, pues yo qué sé, ¿sabes?
Y claro que es una cosa que requiere tiempo, yo creo. Ahora hablaremos de cine y cómo se ha rodado, porque yo la teoría que tengo es que el fútbol le falta un referente estético para tirar como sí que tienen otros deportes. Pero claro, que generalmente lo que tú dices es que son escenas de acción. Yo creo que es la trampa de eso, que se enfoca como un rodaje de jijijaja, es una comedieta de, pues eso, de Mortadelo haciendo el tonto y de Luis Matar, pero luego el rodaje es un rodaje de acción, necesitas mucho inserto, necesitas muchos planos complicados de montar, necesitas casi, no te voy a decir especialistas, pero una chilena, hostia, no le puedes decir de repente al actor que está en el Pepe Teatro Nieto. Lara haciendo los monólogos de no sé qué, o haciendo Julio César, venga, tío, ahora hace una chilena. Te imaginas a Bryce F. Haz una chilena. Claro, a esto me refiero, ¿no? Es como de, vale, pues, joder, es que es un trabajo específico. Imagino que pues es una peli o lo que sea y te la preparas, pero que sí, y se infravalora en ese sentido, que es como parece, así es para echar las risas, pero luego es complicado. De hecho, para terminar la parte de televisión, hay una cosa que aquí tenemos bastante, creo que es bastante desconocida en España, que es toda la producción que hay de soap opera, culebrón diario, culebrón juvenil, sobre todo juvenil suele ser, que hay en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, que tiene bastante producción, México, Colombia también, sobre todo México y Argentina, también algo Brasil, aunque menos, también porque de Brasil no nos llega los materiales, porque al ser en portugués y tal no llega tan fácil. Tanto de series centradas en equipos deportivos, en clubes deportivos, en este caso fútbol, como de series que se centran en otras cosas, pero el fútbol tiene importancia, sobre todo en Argentina. Hay bastante. Aunque yo creo que la serie más famosa, es una serie que yo no he visto 2 o 3 capítulos para ver en su momento el estilo que tiene. Es una serie que es mexicana, que está en Netflix a día de hoy, no sé si la habéis visto, que es Club de Cuervos. Club de Cuervos. Es una serie que se hizo muy famosa porque uno de los actores, no principales, uno de los actores que hace de futbolista, sale desnudo con un pene muy grande. Esa fue la manera de introducirlo en Europa. Porque este chico, creo que se llama Joaquín Ferreira, el actor, tiene una obra de teatro, también en la que salen pelotas, y se llama 23 centímetros, la obra de teatro. Pues en la obra de teatro vieron la promoción más clara, ¿eh? Los de fútbol había que dar la explicación después. Es que además la escena que era como Club de Cuervos, tal, y te enseñaban siempre la escena de mirad a Joaquín Ferreira en pelotas en el... Mirar qué pene. En el vestuario. En una escena que era como cómica. Pintémoslo de negro y que haga el biopic de Makelele, ¿no? Era un poco de ese rollo. Me flipa el concepto de aquí tenéis la serie de fútbol que queríais, que luego es un culebrón cómico, o sea, no va más allá, es la vida de un club deportivo. No sé si habéis visto algo. A mí no la empecé y no... No. Sí, a mí tampoco me tiró ese mucho, estilo, hizo Televisión Española una serie hace unos años que se llamaba Pelotas, con Carlos de Andrés de protagonista, que no estaba nada mal. Pelotas, yo creo que, no mejor, creo que Pelotas es más seria. O sea, más seria. Sí. Y yo creo que mejor, a lo mejor no mejor rodada porque no tenía tanto dinero, porque los mexicanos tienen mucho dinero. A mí me gusta más. Pero me gusta más, quizá porque interesa más, no tenía ese tono como medio comedia, medio drama. Que yo creo que se adelantó un poco, porque ahora esas series tiran mucho y en aquel momento no tiraban tanto. En aquel momento tiraba más la comedia pura o algo mucho más cómico, tipo Los Serrano y tal. Y esta tenía ese tono y como un poco más melancólico y tal, que por eso quizá no meto tanto, pero parece que estaba muy bien, con ese rollo barrio, ¿no? Era de Juan Cruz esa serie, ¿no? Era de Juan Cruz. Corbacho estaba de Corbacho, de los mismos que hicieron la peli de Tapas. Tapas, ¿no? Claro, y tenían ese tono como de barrio, sentimiento de comunidad y tal, que estaba muy bien. Sí. Y ahora, ahora, en el último mes y medio, y para mí el confinamiento es el mismo día, muy largo. Ha estrenado una serie de los creadores de Downton Abbey sobre los primeros años del fútbol. Es terrible, es un culebronaco malísimo, a mí me parece eso, pero a lo mejor algún paquete le interesa, pero vamos, es como una serie que la venden como cómo se nació el fútbol en Inglaterra, y al final es la historia de 3 familias y es un culebrón flojete, pero bueno, ahí está. Se ha estrenado hace muy poquito. No recuerdo ni el nombre, pero bueno, lo intenté y me pareció terrorífica. Vaya. Yo me voy a hacer un poco de la promoción aquí y reivindico Disney Kicks, que yo participé en la escritura de esa serie, que pueden ver pues me imagino que en Disney Plus estará, o en Disney, bueno, estuvo en Clan creo también, que también es una serie de fútbol pero infantil. Es un poco este mundo, un poco por donde decías tú, Ángel, de los ordenadores y tal. Es de un niño que juega, un chaval, que juega muy mal a fútbol y se hace un avatar
rollo por ordenador y tal, se lo programa él, entonces es como él, tal cual, pero que juega de puta madre. Ahí lo dejo, como recomendación, promoción mía. Disney Kids. Disney Kids. Bueno, Que se lo pues pongan- digo para que pasemos lo al pongan cine, los ¿no? padres. Vamos al cine. Pasamos Pasamos al al cine. cine. En el cine yo creo que sí que es donde más se ha reflejado el fútbol. Y aquí hay bastante paquete. O sea, hay bastante personaje y equipo paquete en cine. Sí. Hay bastante conocido. A mí hay uno que me gusta especialmente y además bastante desconocido. En los años 50, sobre todo 50, también un poco 60 en España, hubo bastante cine de fútbol. O sea, bastante cine centrado en el fútbol. La Saeta Rubia, por ejemplo. Santa y- Rubia, 11 pares de botas también de estaba. botas. Las además- Ibéricas era una película. Las Ibéricas Más ya 60, sería ¿no? un poco después, sí. Las Ibéricas creo que no sé si es del año 68, 71, una cosa así. O Por ahí 74. Principios de los Los 70. Ases creo que buscan es. la paz, esa es la de... No, los Ases buscan la paz es la de Kubala. ¿no? Sí, la de Kubala. En 11 pares de botas salen todos. Salen Sí. todos los famosos de la época. Saeta Rubia, Di Stéfano. Entonces, había mucho cine, pero a mí hay una película que no sé si habéis visto, del 56, creo recordar que es El Fenómeno, protagonizada por Fernando Fernán Gómez. Entonces, no. Es una película muy divertida, es una comedia, ¿vale? En la que Fernando Fernán Gómez interpreta a creo recordar que es un profesor de física y química o matemático, algo así. O sea, un señor pues, muy estirado, muy tal. Claro, que llega a trabajar en una universidad. Creo que el equipo al que va, creo recordar, era un trasunto del Atlético de Madrid. ¿Vale? No es el Atlético de Madrid, pero es un trasunto del Atlético de Madrid. Entonces es como, entonces va a Madrid, a la universidad, pero lo confunden con un fichaje que viene de fuera para el Atlético de Madrid. O sea, lo confunden y tal, entonces se lo llevan el clásica trama de enredo de intercambio de personalidad. Y claro, al señor este lo meten ahí, al principio no sabe a dónde va, y empieza jugando al fútbol, que es un señor que no juega al fútbol. Al principio no saben quién es, luego lo descubren y tienen que taparlo hasta que consigan el fichaje para que no haya un problema mediático y tal. Pero es muy gracioso porque aquí vemos a Fernando Fernán Gómez metiendo goles de Mortadelo y Filemón. O sea, de hecho, mete un gol con el culo, otro va a meter un gol pero se pone a hablar con el portero porque no quiero tirarle así a traición porque no sé qué, no sé cuánto. O sea, es una película muy poco realista, obviamente, pero es una película muy divertida, creo. Todavía a día de hoy, si no la habéis visto, echarle un ojo. Hostia, pero no la conocía. Porque no tiene el rollo este, las otras son como megadramáticas, las que hemos dicho, son como Claro. películas muy pues eso, de valores católicos de la época. Esta no, esta es una comedia que no tiene ese rollo y es bastante divertida. ¿Cuál diréis vosotros que es la película de fútbol por antonomasia? Creo que va a ser Victoria, ¿no? Claro, yo creo que la por antonomasia sería Evasión y Victoria. Luego ya está la preferida de cada cual. Pero Sí, si tienes yo que creo- decir una... Yo creo que todos decimos que Evasión o Victoria es la película de Claro. fútbol. O Y sea, tengo una pregunta que hacerte sobre Evasión y Sí. Victoria, a ver si la sabes, Ángel, que bueno, seguro que la sabes. ¿Por qué no hay futbolistas españoles en Evasión y Victoria? Es que quiero recordar que se debía a algo, pero no recuerdo qué. futbolistas españoles, supongo que será porque en aquel momento, al tener que ser aliados, no se conocía tanto, no se movía tanto el hecho de que había españoles en campos de concentración. Además, Estaba Garrincha. No así brasileños. claro, no, pero es que Pelé, que aparte, bueno, Pelé ya sabéis que era la época en la que estaba en Los Ángeles, en el Cosmos, creo, ¿no? Cosmos. Era como la estrella mediática de aquella liga de fútbol que le querían meter caña y tal, había dinero y era la única persona que los americanos conocían que jugaba al fútbol. O sea, tenemos que tener en cuenta Es que el único claro, futbolista yo creo que famoso en Estados Unidos era él. volvemos a lo que hablábamos antes de los cómics, ¿no? Año 81 creo que es la peli, ¿no? O sea, ¿qué futbolista Sí. español podía tener una repercusión internacional como para ponerlo ahí, ¿no? Por cierto, no sé si sabéis que esto lo acabo de leer porque estoy buscando ese dato, que van a hacer un remake de Evasión y Victoria, dirigido por creo que Jaume Collet Serra, no recuerdo. Bueno, es una película que... me hace gracia. Pues es una película que va a contar, entre otros, con Dani Rovira y King Gutiérrez. En Evasión o Victoria. Sí, en el remake de Pero, Evasión y pero Victoria. vamos a ver, pero va a ser lo típico, a ver, cómo va a ser, o sea, va a ser que va a ser otra vez en un campo de los nazis tal,
o van a trasladar eso a qué situación ahora mismo en la que tienes que ganar un partido de fútbol para conseguir la libertad. No lo sé, pero... Esto suena a idea de productor, que es como un remake, pero con el coronavirus. O sea, es como están confinados, pero entonces, claro, si ganan el partido, pues ya como que les dan la vacuna, ¿no? O sea, he intentado como juntar. A ver, la película seguro que mola claro. porque Jaume Collet Serra es un director. Jaume Collet Serra es el que, para los paquetes, que no lo sepan, el que dirige las películas de Liam Neeson dando hostias. Entonces es un tío que sabe dirigir muy bien acción. Entonces me imagino que sabrá... Es muy guay como director, sí, sí. Pero me hace gracia que es como una producción mexicana, porque lo estoy leyendo, y va a contar con artistas latinos como Edgar Ramírez, no sé quién es, Verónica Faltón y King Gutiérrez y Dani Rovira, que me imagino pues que haciendo de futbolistas. Bueno, a ver de qué trata. No, yo creo que en Evasión o Victoria no habría españoles porque los españoles no estaban en campos de concentración militares. O sea, no había soldados españoles, entre comillas, una vez más, haciendo comillas en el aire, para los que lo escuchen. Claro. En audio. Sí, puede ser. Es verdad que España, claro, ahí no... Como decían los pantomima, no nos clasificamos para esa guerra. No estábamos ahí. Los españoles que estaban en campos de concentración como población normal. Sí, estaban. Sí, bueno, hay muchas historias de españoles en campos de concentración. Claro. Así, y recordemos que Evasión o Victoria son militares, por eso, entre comillas, les permiten hacer ciertas cosas como jugar al fútbol. Porque hay un mínimo de trato mejor, bueno, bastante mejor. Pero Evasión o Victoria, de todas maneras, es interesante, aparte de que trata el fútbol, aunque cuando lo ves hay cosas que cantan mucho, ¿no? Pero yo creo que está bien rodado. Bueno, es una película de John Huston, que por cierto, creo que es en Televisión Española La Carta. Bueno, es seguro ahí, no sé si todavía estará, supongo que sí, porque creo que no quitan material. Está el Documentos TV o el informe semanal de esa semana, cuando se iba a estrenar, y hay un especial de 1 hora sobre el rodaje. Sale Stallone, entrevistas a Stallone, a Max von Sydow, a John Huston. Michael Caine también está ahí. De hecho, es muy interesante. Claro, cuando hacen la producción esta de Evasión o Victoria, es un producto que es una coproducción británica y americana. Entonces, por eso meten a Pelé, necesitan una estrella y meten a Stallone, que es el paquete de Stallone, es el paquete de Evasión o Victoria. Pero que era el portero, ¿no? Era el portero. Era un señor que es muy, muy voluntarioso, ¿no? Y lo ponen de portero. Sí, pero como que más enfadaba, puede ser. Es que yo la vi hace mucho tiempo, pero era como este rollo como que era el tipo que, joder, no puedo seguir, ¿no? Era como un poco el Luis Enrique, ¿no? El usuario. Era del 81, digamos que el que había metido era Rocky, porque era poquito después de Rocky, ¿no? Sí, de Rocky 2. Rocky yo creo que es del 80, ¿no? O sea, recién ganó el Oscar. Rocky es del 76, 77, Rocky 2 del 79. Sí. Rocky gana el Oscar al guión, pero 77, no gana el de la película, porque si no recuerdo mal, ese año lo gana Annie Hall. Rocky gana el Oscar, que no gana Taxi Driver. Ostras. Exacto. Rocky gana el Oscar a Mejor Película. Sí, porque Annie Hall yo creo que es 79. Sí, Annie Hall yo pensaba que era posterior, pero no, es anterior. Annie Hall lo gana el año que no lo gana la Guerra de las Galaxias. Puede ser, bueno, Star Wars, que puede haber algún fan que se enfade por mi taruguismo de llamar eso la Guerra de las Galaxias. Pues es increíble lo mal portero que hace Stallone. O sea, sí. Es el portero más... No sé cómo puede hacerlo tan mal. O sea, es increíble, porque además es un tío... Es que el tipo tampoco tenía ningún referente, ¿no? O sea, no, pero además es que él lo cuenta, no sé si exactamente si lo cuenta en la entrevista que os he dicho o en otra, pero él contaba que cuando le proponen la película, él está como loco por rodar con John Huston, Michael Caine y Max von Sydow. O sea, no piensa en más. Lo que sea. Claro, dice, mira... y luego hay un negro ahí que todo el mundo está pidiendo autógrafos, que no sé qué coño es, ¿sabes? Tenemos este proyecto. ¿De qué va? De fútbol. De fútbol, y claro, pero de fútbol americano tal. No, de fútbol el europeo. Pero es que yo de eso no sé nada y tal. Y están estos tíos. Sí, por supuesto. Sí, yo así no, sí, un poco sí controlo. Entonces va allí, y encima, por lo visto, se hizo bastante daño en las costillas, porque Stallone es muy flipado también. O sea, dice, no, voy a ponerme. Claro. Pero es increíble que con ese daño que se hace las costillas tirándose, no salga nada bien en la tele. No hay ninguna buena toma de él haciendo una palomita chula ni nada. O sea, las coge como aquí, o sea, se tira como mal.
¿no? Se tira como muy antiguo. Sí, es verdad como que las encestaba todas, ¿no? Se notaba mucho como que el plano había sido un stunt tirándole el balón así y él como ya tirándose flipado, ¿no? O sea, que era como, Y luego, una vez más, en este tipo de cosas que son incongruentes, el final, no sé si os acordáis del final de Invasión o Victoria, no cuando hay invasión de campo para que huyan, sino ese momento en el que hay un penalti, en el que el malo, ese alemán que pega puñetazos y codazos, ¿vale? Y que es el mejor jugador del campo. Ramen, creo que se llamaba. Tiene que tirar el penalti. Ese era una estrella de la Liga Americana. El actor que hace de... Sí. Era una de las estrellitas del fútbol norteamericano. Pues cuando va a tirar el malo el penalti, que Stallone se lo para, ¿qué pasa? Se acaba el partido ahí. Porque Stallone coge el balón y le pega como un puñet, como así, como una patada. De puerta, ¿no? Y empieza a celebrarlo. ¿Y quién pita al final? O sea, al final, es como el final, ¿no? Ahí es de plata. Es como no, si porque claro, estaba el partido. Eso tiene sentido porque como conocen tan poco el fútbol, claro, tanto John Huston como la gente que estaba trabajando en la película no entendían el concepto de descuento ni nada por el estilo. Eso tiene sentido. O sea, claro, es que hay una tiene sentido razón. que en Estados Unidos todos los deportes viven mucho el cronómetro, ¿no? Esto lo decía Paul Auster, que era como el fútbol me interesa, pero me pone muy nervioso que se pueda perder tiempo, ¿no? Es un concepto que allí no lo tienen, ¿no? Y no es que no lo supieran, es que dijeron, o sea, cuando se ponen a hacer, oye, ¿qué hacemos? Fue, esto el público americano no lo va a entender. Claro. Si hacemos que de repente siga jugándose y tal, no, esto hay que acabarlo como si acabara en el segundo 0, en plan, el penalti termina la película. Que me parece un concepto muy curioso. Si piensas en la cabeza de un estadounidense que diga, el fútbol, el soccer, nuestro fútbol, es un deporte en el que la mitad del partido no se juega y en el que las puntuaciones pueden ser de 0-0, 1-0 o 0-1 y en el que ni siquiera hay un final marcado. Si lo vendes así dices, es que no tiene mucho sentido, pero bueno, es nuestro fútbol y lo adoramos. Pero yo entiendo que a ellos, que no tienen la tradición, dicen, es que no lo entiendo. Yo veo la NBA y hay 400 canastas y otra cosa. Que ellos juegan con el crono, ellos pueden parar el crono y eso está muy presente en la estrategia, ¿no? Yo creo que es como, pues tengo tanto tiempo, puedo parar el crono aquí y tal, entonces, que es algo que a nosotros nos llama la atención. Yo conozco mucha gente que no ve fútbol americano porque es como, venga, ya empieza, no, que coño, ya se paran, o sea, es como, hay como muchos interruptos, ¿no? Y allí, claro, yo en el fútbol al revés, es como un devenir en el tiempo y es como, bueno, pues yo voy más despacio, no sé qué, eso, claro, culturalmente a ellos les encanta mucho. Oye, Ángel, esto es una buena pregunta, ¿eh? ¿John Huston qué? Con el fútbol, ahora que lo has nombrado de noche, porque a mí siempre me ha extrañado John Huston, mito del cine y tal, pero lo que jamás me imaginé es que pudiera estar interesado en el fútbol, un tipo que me puede ser como más yankee. John Huston, anécdota de director, es el de La Reina de África, si no me equivoco, se fueron a rodar a África, hacen Hepburn, todo el mundo, tal. Todo el equipo, se pilló una intoxicación intestinal porque el agua estaba en mal estado, menos Humphrey Bogart y John Huston porque solo bebían whisky. Eso es lo que se dice. Bueno, bebían ginebra. Eso es lo que se dice de aquel rodaje. Ginebra era lo que bebían en el rodaje. Ginebra, pues sí. Esto. Como en el Villarroc. Como hedonista, vividor, o sea, como ilustrado, pero muy nocturno, bohemio. Sí, Houston era. ¿Sabes algo de cómo encaró eso? O sea, si él de repente era futbolero o de repente le cayó esto y dijo, bueno, pues déjale, porque lo salva, ¿eh? O sea, pedillo, la recuerdo bastante bien difícil. No sabía mucho de fútbol, o sea, ni le interesaba especialmente el fútbol como tal. Sí que es un tío que le ha interesado siempre el deporte, o sea, un tío muy físico, John Huston. Y lo que le interesaba era sobre todo el proyecto. Primero rodar, que era un tío que le molaba rodar y ya era su última época. De hecho, ha aparecido, por ejemplo, en Streetdom, que es una película muy, muy, muy mala y hace un personaje importante porque le gustaba mucho rodar. Y en esta época, sobre todo, era trabajar con Max von Sydow y Michael Caine. Era un poco, como también un poco de vacaciones. Aparte que John Huston era muy de eso, de rodaje vacacional. De hago rodaje y me voy aquí, hago rodaje y me voy allá. O sea, no es que estuviera especialmente interesado en fútbol. ¿Conocéis la historia real en que está basada la peli? Sí, es más triste la historia real que esta. Es bastante más triste. Es una historia de un equipo ucraniano que jugó un par de partidos contra unos nazis y que se los pasaron por las piedras. Terminaron todos muertos en campos de concentración. Sí, por jugar demasiado bien. Por jugar demasiado bien. Oye, y gran subapartado podría haber aquí de actor famoso siendo muy paquete haciendo deporte, ¿eh? Sylvester Stallone lo tenemos.
Yo tengo otro ejemplo que es en una peli muy antigua que es James Stewart en El orgullo de los Yankees. No sé si lo recuerdas, Sí, es una peli sí, muy, sí, muy sí. antigua y que hace como de una mega estrella el mito, yo qué sé, como si fuéramos a hacer el de Estefano de los Yankees, Sí, ¿no? De hacía Bobby Colt, ¿entiendes? de Lou Gehrig, ¿no? Era. Me parece que No, era. no recuerdo el nombre, pero vamos. Pero, No, Lou Gehrig era Gary Cooper, en El orgullo de los Yankees. ¿qué deporte? Pues entonces era Gary Cooper, ¿eh? Igual Era os Gary confundo. Cooper. Yo hablo del orgullo. Pues Gary Cooper. El Era Gary orgullo de los Cooper, sí, Yankees. Que claro, es como el actoraco, pero cada vez que va corriendo de base a base es que es un dolor. O sea, aparte de que la peli es antigua, ¿no? Te cuesta verlo y tal, pero es como claramente cero deportista. No sé si hay más ejemplos, pero seguro, ¿no? Pero yo no he visto las de Gol, estas de que era Diego Luna, ¿no? Creo, Mira, o algo esas así. No sé qué películas tal es. que se invirtió mucho y se grabó en el Bernabéu, y el Madrid estuvo metida, que el director Ángel sabrá decirme quién es, que no lo recuerdo ahora No me mismo. acuerdo porque esas pelis No sé si era Fresnadillo, uno de estos. Ojo, no, es que era Jaume Collet Serra, porque he Jaume buscado su Collet Serra, noticia fíjate. y Gol 2, la hizo él. Gol 1, no lo sé. En Gol 2, yo estuve un día en el rodaje en el Bernabéu, que hicieron una figuración y es curioso ver cómo solo llenan una parte del estadio y luego parece que está todo lleno y tal. Las películas son bastante mierda. No quería, es que son muy flojas, tío. Yo vi un trozo de la primera. Es que al final, claro, te lo intentan vender como serio esa película y dices, como serio esto no entra. Son flojas. Hay cameos de jugadores del Real Madrid y de la época, Beckham y esta gente, pero las películas no son muy, muy recomendables. Es que no tienen. Se nota que están hechas por la gente que mete pasta, que son gente que no les gusta el fútbol o no lo entienden. Entonces, bueno, pues es más la historia de una estrella del rock. No son muy recomendables. Creo yo, que aquí luego los paquetes que nos digan. Sí, ¿no? Pero es su opinión. Ángel, ¿qué más cositas tenemos? Hay una película muy divertida que salió a rebufo en el año 98-99, británica, que salió a rebufo del fenómeno Full Monty, cine, esta comedia británica, social y tal, que aquí se llamó El Partido. Es una película que está localizada en Escocia. Se llama, el título original es The Match y también se conoce en algunos sitios como The Beautiful Game. No confundir con el documental de Beautiful Game, que también va sobre fútbol. Y esta película, si no la habéis visto, está muy curiosa. No es que sea un peliculón ni nada por el estilo, no es Full Monty, pero está muy curiosa y tiene cosas bastante graciosas. Son dos bares, el bar de Benny y Le Bistró, o sea, que sería como el bar de pueblo y el bar de Toguay, ¿vale? Y el gastrobar. Y el gastrobar, y en un pueblecito de Escocia, de estos muy bucólico y tal, y juegan un partido al año durante 100 años, ¿vale? Qué bueno. Y el que gane, hay una rivalidad muy grande, y es el que gane el partido número 100 se queda con el local del otro, ¿vale? O sea, elimina al otro bar. Y la película va de que los chicos del bar de Benny han perdido 99 veces. Y falta el último, claro, se supone que van a perder, están todos pues súper bajos de moral y tal. Y juegan contra un equipazo que es Le Bistró, que son los pijos, los guays, los han ganado 99 veces, los malos. Los malos en el sentido de villanos, ¿no? Claro. Y esa película está muy bien porque es la clásica película esta de galería de personajes excéntricos que hemos visto tantas veces en cine deportivo, ¿vale? O pseudo deportivo. Y aquí tenemos la clásica trama de siempre, que es, hay un jugador de fútbol muy bueno retirado. Amigo. Y le intentan convencer, que va al bar de Benny, pero no quiere jugar, ¿no? Y le tienen que intentar convencer para que consiga llevar el equipo a la victoria. Y al final, además, está muy bien, porque el último partido lo juegan con las equipaciones antiguas. O sea, es una película de estas, una feel-good movie, muy curiosa. Si no la habéis visto, ya os digo, no es que sea la gran película cómica de la historia. Sí, no, pero pinta bien, la quiero ver. Pero este tipo de cine británico está bastante gracioso y yo creo que os va a gustar. Es mejor que las Ibéricas Fútbol Club. Las Ibéricas es horrible. Yo las Ibéricas hace mucho que no lo veo, pero o sea, esto ya, quiero decir, es casi ilegal, ¿no? Ahora mismo, esa peli. O sea, es una película para que se hizo... Yo recuerdo una escena que les mete ahora es un actor como muy mítico de aquella época, no me acuerdo, que les mete como ratones en el vestuario para que los ratones se metan entre la ropa de las Ibéricas y tengan que desnudarse. Y así ven un poco de muslazo de cacha. O sea, estamos hablando de lo más oscuro de la despensa, ¿eh? Sí. Pero bueno, es una época en la que eso ya daba para paja, o sea que
estamos hablando del franquismo. Claro, Es decir, un poquito de estamos hablando de una muslito. etapa, claro, en la que un poco iba por ahí, ¿no? El reverso de eso quizás sería Quiero ser como Beckham y voy a sacar Esa otro película es muy clásico guay. del mundo del fútbol. Esa película es muy guay, muy guay, muy guay. Sí, además yo creo que Quiero ser como Beckham fue como también un fenómeno, ¿no? En la época. Sí. O sea, aparte juntaba muchas cosas, pues juntaba todo también el asunto de la inmigración, sobre todo alguna cosa que nos pilla un poco de lejos, pero que es lo que son las familias indias, también las pakistaníes, pero sobre todo las indias en el Reino Unido, que tienen bastante arraigo y tienen bastantes problemas raciales allí. Hemos visto, por ejemplo, básicamente la misma trama, no sé si habéis visto la película esta que trata las canciones de Springsteen, que salió el año pasado también. La de, no me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno, pues que es un chico pakistaní que le gusta mucho Springsteen en los 80 y se vuelve loco. Pues al final es la misma trama, pero que en vez de con fútbol, con Springsteen. Pero no dices Yesterday. No, Yesterday no. De los Beatles. Es del estilo de Yesterday. No, de Springsteen. Es que tampoco la he visto. O sea, no Es tengo ni idea. una película, Yo Yesterday. grupos de música con cine no lo llevo. Yesterday es una película a la que Ángel le tiene especial manía. Sí. Bueno, ¿sí? A ver, tampoco especial manía. No, simplemente me parece mala. O sea, no le tengo mucha manía. Es que a mí es que yo este rollo no lo llevo bien, por eso no la he visto, Aparte me parece mala y me extraña que sea mala con la gente que la ha hecho. Que es el principal problema que... Porque ¿quién era el director? Michael, Danny Boyle, ¿no? Danny Boyle y el guion Danny Michael Boyle. Curtis. Y el guion Michael Curtis. O sea, que son dos personas que deberían hacer algo bueno. Y para mi gusto el resultado no... O sea, tampoco es que sea horrible, pero no, a mí es una película que no me engancha. Quiero ser como Beckham, sí que es una película que yo creo que sí que funciona. Ha envejecido un poquito, ¿vale? Yo la vi hace poco y cuesta más, porque también es cierto que yo creo que afortunadamente se ha avanzado en ese tipo de cosas, por lo menos en esa visión, la visión externa, pero yo creo que es mejor. O sea, es mejor la propuesta de Yo recuerdo en su momento, que yo creo que eso fue principios de los 2000, ¿no? ¿Sería? Sí. O algo así. Y sí que claro, han pasado 20 años. Pero sí que temáticamente hablaba de cosas, ¿no? Lo que tú dices, de la situación racial, de la mujer en el deporte, de todo eso. Claro, ahora debería volver a verla, pero vamos, sí que tenía una visión como de estar hablando de temas y de varios, además, ¿no? Que muchas veces estas pelis como que se centran en uno y es muy machacón, ¿no? Es como inmigrante, y este de repente como que, no sé, era más fresca en ese sentido. Como cada 5 o 6 años hay una película británica, además normalmente relacionada con fútbol, que suele funcionar bastante. Si recordáis, en el 97 fue Feather Pitch, la de Colin Firth. Fiebre en las gradas. Bueno, fiebre en las gradas. ¿Te puedes creer que yo soy súper fan de ese libro, pero que es uno de mis libros de cabecera y no he visto la peli? Pues la británica está bien. Yo creo que no es para tanto. En la época la ponían como la gran comedia británica otra vez, la gran dramedia británica. Pero comparándola con el remake que hicieron los americanos con béisbol, interpretado por Jimmy Fallon. En 2000. ¡Qué horror! Vale. Joder, es verdad que digo, hostia, qué buena era la otra. Claro, sí, claro. El Pitch. Es un remake. Wow. O sea, es un remake. Lo único que cambian es el deporte. Me parece mucho mejor. Pues entonces, tenemos Feather Pitch ahí, luego tendríamos Quiero ser como Beckham. Luego posiblemente tendríamos Buscando a Eric, que sería la gran película social. Es una maravilla, esa película es una maravilla. A mí me gusta mucho, mucho, mucho esa película. Yo recuerdo cuando salió la idea, o sea, de hecho no la idea, yo esa película no sabía, cuando se estrenó ni siquiera sabía que se había hecho. O sea, yo recuerdo que salió un día, ¡pum!, nueva película de Ken Loach. Y yo, Ken Loach con Eric Cantona. Y yo, bueno, ¿qué es esto? Ken Loach, para el que no lo conozca, es como el cineasta social, o sea, que te lleva más a peli de, bueno, una peli que suelen ser buenas, pero que hay que afrontar como con cuidado, ¿no? Porque voy a hablar de clase baja y... Un cineasta que si eres de izquierdas lo disfrutas más. ¿no? Sí. Pan y rosas y... Sí, no, claro. Y a mí me gusta mucho. El día de izquierdas, ¿eh? Que tienes que levantar de izquierdas. Tiene una película que se llama Pan y rosas, que es de producción española, con Adrian Brody, Sí. que es súper emocionante. Sí, pero además de una izquierda desde un punto de vista muy social obrero. Izquierda no es la izquierda que compra magdalenas en Malasaña, no es la izquierda cookie. La de verdad, la de los barrios. Eso, no decimos Pigi Progress, ¿eh? No decimos No. eso, decimos de verdad. O sea, peña jodida en el Extra Radio de Londres y tal. Luego nos dicen que hablamos mucho de política, pero aquí viene al cuento. La historia de esta peli es, el argumento es un tipo que es cartero, creo que ya hablamos un día, que le va mal la vida y cuando se fuma un canuto se le aparece Cantona. Es que eso es una maravilla.
se fuma un porro y aparece Cantona. Es que es muy guay, tío. Y Cantona, que lo hace bien, ¿eh? No hace nada mal. Yo solo aspiro a envejecer como Cantona. Buah. A levantarme con 50 años y ser Cantona. Oye, ahora, Acaba de estrenar es Netflix es una un serie poco- en la que él es protagonista, se llama Recursos Inhumanos, la estrenó ayer. Bueno, como esto es un podcast, a lo mejor cuando alguien lo escuche tiene tiempo. Y él es el Que el protagonista prota de esa es serie. él, pero El prota tiene es algo él. que ver con el libro de Sí, este. sí. Es ¿Es el el del libro libro de de la Pierre serie. Lemaitre? Sí. Hostia, y sale Cantona de prota. Cantona, lo que leí ayer, es que es el protagonista, que es como un tipo de clase baja, que se ha sometido a una prueba. Es que por no hacer spoiler de la historia, pero es una Vale. Sí, no, es como que sí, es que en el libro por lo menos es un hombre como de 50 y pico años y tal, que se queda en paro en mitad de la crisis y no hay manera de que lo contraten y acaba como metiéndose en una mega movida. Pues ahí está Cantona, que el otro día yo creo que Ángel lo hablábamos tú y yo, que se puede molar más que Cantona. Es que es un tío muy carismático. O sea, Cantona ha molado siempre. Yo El me Cantona acuerdo... de ahora. No, pero es que Cantona ha molado siempre. O sea, el concepto Es que es lo que Cantona tiene, que eso es. es molar. Yo recuerdo cuando él llevaba los cuellos para arriba, ¿os acordáis? En el Sí, Manchester hombre, United, por claro. ejemplo. Lo llevábamos nosotros al cole Todo el igual. recreo los llevábamos nosotros para arriba también. Pero es que había un concepto que era, los cuellos para arriba te daban asco en todo el mundo, menos en él. Y todo el mundo, claro, se los ponía por él. O casi todo el mundo. Entonces, era una cosa que digo, joder, ¿cómo puede hacer este Luego tío? se lo veías a Iván Helguera y decías, no es lo Claro, mismo. no es lo mismo, pero es que, igual, por ejemplo, tener barriga, ir desarreglado, ir en calzoncillos con una bata, no es guay, pero lo ves a él y mola también. Y es como, joder, quiero ir así por la vida. Quiero ir en calzoncillos con bata. La imagen esta de cuando mete un golazo con el Manchester y no lo celebra y pone una cara como... Sí, se queda serio. Es lo normal, soy Cantona, ¿sabes? Es una maravilla. No, es muy difícil molar. No, o sea, yo creo que no se puede molar más. Creo que está al máximo nivel. O sea, puedes aspirar a molar tanto como, pero nunca más. Sí, no, es molar ¿cómo se mola a los 20? Como molaba a los 20. ¿Cómo se mola a los 30? ¿no? O sea, es que cada franja de edad él la controla, ¿no? Es como... Un tío que no gana el Mundial 98 por las malas... O sea, casi no juega a la selección porque no se lleva bien con los seleccionadores. Es un tío que hacía... lo que mola de Cantona es que hacía lo que salía del nabo. Y encontró a Ferguson, que le supo entender, y es un tío que siempre hizo lo que quiso. Sí. Eso es... Bueno, de hecho él decía que él no se sentía francés, ¿no? Y quería jugar con la selección inglesa, ¿no? Si se pudiera, es que no sé si es que no se podía o lo que sea, pero sí, estuvo ahí. Y fíjate que era, joder, el delantero de aquella época, ¿no? Más famoso y no jugó con la selección, ¿verdad? Sí, ¿no? Era el rollo este del concepto de jugador rebelde. Sí. Pero rebelde, además rebelde en plan, tengo una causa y la voy a seguir hasta el final. Si me equivoco, pues me equivoco, pero por lo menos lo he dicho, ¿sabes? He venido aquí y lo he dicho. Sí, pero que ibas con él, que dices, no, porque joder, igual es que tenía más razón y tal. Joder, le metí una patada a un pavo a un tío en primera fila, le metí una patada de Kung Fu, o sea, algo injustificable, o sea, que claro... Cosa que siempre dice que volvería a hacer. Estigmatizado de por vida y joder, y yo el otro día estuve a punto de comprarme una camiseta con esa foto de Cantona volando sobre el... Dicen que es que ese tipo tenía un termo de té caliente hirviendo que se lo tiró encima. Entonces, claro, al final dice, pues te voy a reventar el pecho una patada. Y Cantona siempre dice que lo volvería a hacer. Y que lo haría más fuerte, si pudiera. Lo haría más fuerte. ¿Lo volverías a hacer? No, la verdad es que le di mal. Es una de las imágenes futboleras icónicas que tenemos toda una generación, aquella patada a aquel hincha en... Porque es que sí, pero además ves a la gente ahí y hay que tirarse ahí, ¿eh? Y hace todo el mundo, bueno, pues igual no era buena idea. No era buena idea estar aquí increpando. Buscando a Eric es muy, muy recomendable. Yo creo que en esta parte que estamos hablando de cine vamos a ver muy divertida, además. Unas cuantas recomendaciones para los paquetes que les guste el fútbol y el cine. Sí, porque hay pelis que tratan el rollo paquetes, hay pelis que no, pero que también son muy interesantes. De hecho, hablamos el otro día de Dan United, que yo creo que es otra película muy, muy interesante. Muy interesante. En la que no son paquetes, es otro fútbol, ¿no? Es el fútbol este de fumar en el vestuario, de no calentar, de cuerpos de otra época. Recordemos, es el biopic de Brian Clough, no sé si lo he pronunciado bien. Brian Clough. Que es el entrenador no más, a lo mejor no más laureado de la historia de Inglaterra, porque ahí está Alex Ferguson y tal, pero sí el más especial. No, y un tío que ganó 2 Copas de Europa con el Nottingham Forest. Sí,
El Nottingham Forest, que Efectivamente. es un equipo que tiene 2 Copas de Europa y solo una Premier en su palmarés. Es una cosa súper curiosa. Pero que también cogió al Derby County y lo subió a Primera División y ganó la Premier. Pero que para que lo entienda la gente, es como si aquí, en los años 70, el Recreativo de Huelva hubiera ganado 2 Copas de Europa. Bueno, a lo Por mejor decir un equipo, o el Cádiz. yo diría más un equipo tipo Real Sociedad. Bueno, la Real Sociedad llegó a una semifinal de Champions. Un equipo más pequeño, incluso el Racing de Santander. Ponte un Sí, equipo. bueno, el Racing al final es lo Sí, mismo. o Cádiz, sí, lo que estás diciendo. Y con una personalidad muy marcada, siempre le comparan con Mourinho y una relación que la película trata muy bien con su segundo entrenador, que era el que sabía de táctica. Él era el carisma y decían que el segundo entrenador sabía de táctica. Y una cosa que no se cuenta bien en la peli, un tipo que luego termina su vida con una historia de amaños de apuestas un poco chungo en los años 80. Es un tipo muy peculiar y la película mola mucho. Como pasa en todos los biopics, los actores son guapos y los personajes reales tienen peor dentadura. Eso pasa mucho en los biopics. Es decir, por ejemplo, en Narcos, en plan, a ver, Pablo Escobar y todos estos narcos no estaban buenos. O sea, y los ves igual, pues ahí pasa lo mismo, tío, porque los ves y dices, hostia, es Sí, que Krogh era un fucker. Y no. Tenía esta dentadura inglesa que cada vez que salen los ingleses en Padre de Familia les ponen. Sí. Y que hablan así con los dientes con movidos. los dientes bailongos, ¿no? Eso. Sí. Sí. Y aquí todavía es Michael Sheen, que no es un guaperas. O sea, Sí. es un tío, digamos, promedio, ¿no? Que se han cortado. Sí. Por lo menos no han puesto ahí. Pero sí. Claro, pero el tipo, bueno, yo no lo recuerdo. Yo, claro, yo es que primero me leí el libro, entonces yo me imagino todo el rato a Clemente, no sé por qué. Pero porque tiene similitudes en la forma de ser y de comunicarse y un con la poco en el prensa. rollo de entrenador figura de aquella época. Claro. Clemente, joder, ganó la liga con el Athletic en aquel momento y tenía un poco ese rollo de ese fútbol. Yo me lo imaginaba así, pues con el chándal de táctil y el piti, joder. Pues. Lo que narra la historia de la peli es que Brian Clough, que es muy exitoso y esto es lo que cuenta la peli, tiene un paso que creo que son 40 y pico días o un mes por el Leeds United y le terminan echando. Él va a sustituir al entrenador del Leeds United que se va a la selección. Y que era el equipo top de la época. Claro. Era, eso es, pues él viene de hacer una buena campaña, no sé si ganar algún título con el Middlesbrough, ¿no? No, con el Derby County. Con el Derby, efectivamente, sí. Y entonces se va al Leeds, que era un poco la niña bonita. Hay un punto, o sea, la historia es un poco Rebeca de Hitchcock, porque es un poco como el tipo llega, ¿no? Y está la sombra del puto crack, que era el entrenador de antes, ¿no? Es como llegar después de Guardiola, en ese momento, ¿no? Es seleccionador. Cruyff, ¿no? Entonces, los jugadores como que le hacen la cama, y eso se ve muy bien en la peli, los jugadores le hacen la cama, y como que él les pide que jueguen más, y ahí dicen, no, aquí se juega de esta forma, y se termina yendo a un equipo de cuarta división o de quinta división, y luego, al Brighton, era, ¿no? Pues sí, creo que porque es una zona de playa, recuerdo la escena. Y está muy bien, está pues ese paso por el Leeds United. No sé si es una película que a lo que no le gusta el fútbol, porque luego estas cosas yo tengo la duda si no te gusta el fútbol, si te puede gustar esta película. Yo creo que sí. Yo creo que es una película bastante compatible con es el deporte, ¿eh? Es bastante yo creo que sí, porque yo tengo un amigo crítico que es como cero deporte absolutamente, o sea, no quiero saber absolutamente nada, y esa peli le flipaba. Y ahí, porque yo me interesaba mucho eso, me interesaba poner ese termómetro de si te interesa o no. Y sobre todo porque creo, no sé, que hay pocas pelis, entiendo lo de rodar el fútbol y es complicado y luego tienes que ir a un público que le guste el fútbol y el público que le gusta el fútbol le gusta ir al cine, no se sabe, ¿no? Entras en este debate. Pero sobre el cochocho del fútbol, o sea, sobre todo lo que hay alrededor, me da la sensación de que hay pocas pelis, ¿no? O sea, ¿no? Que en otros deportes, sí, Moneyball, ¿no? Lo tienes pero me extraña que no haya como el séquito de fútbol, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Algo, y esta tenía un poco ese rollo, ¿no? La historia personal del entrenador, tal, ¿no? Ese tipo de pelis, ¿no? Si puedo recomendar una película de fútbol, hay una que me gusta mucho, yo creo que esto también lo hablamos al principio del podcast, se llama Mean Machine, no sé cómo se llama en español. Es una película que produce la de Vinnie Jones. La de Vinnie Jones. Es un remake. Bueno, esa película se ha hecho 20 veces. Sí, porque es un remake. Burt Reynolds, también la de Alan Sandler. Eso es un remake de una de Burt Reynolds, que está guay, pero que a su vez hay un remake terrible de Adam Sandler jugando al béisbol. Fútbol americano. Fútbol americano, vale, fútbol americano, no lo he visto. Pero bueno, el caso es una película que produce, ¿cómo se llama el ex marido de Madonna? Coño, Guy Ritchie. Produce Guy Ritchie, pero no dirige Guy Ritchie, pero tiene mucho estilo Guy Ritchie. Es Vinnie Jones, que es el capitán retirado de la selección de Inglaterra,
y es un tío que se ha demostrado que falló un penalti por una mañana de partidos, que entra en la cárcel por otra historia y hace un equipo de fútbol en la cárcel. Bueno, él no lo hace, medio le obligan. Pues lo obligan. Hay un tío que es figurante, que apenas tiene frases, que es un portero loco, que es Jason Statham, que ahora dice, no es el puto Jason Statham. Figurante tampoco. Bueno, pero no tío, es, no es de los protagonistas. Claro. La peli mola, tío. La peli mola muchísimo, porque Esa además película. es una película inglesa. Y esa sería mi recomendación. Pero, Y es curioso, de hecho, que sea un remake británico de una película norteamericana. Lo normal sería al revés, ¿no? O sea, además una película como muy famosa. El clan de los rompehuesos es la original, ¿no? Sí, el título en español, sí. Pedazo de título, hay que decir. El clan de los mejor rompehuesos. título que hemos visto hasta ahora, de todo. Es muy divertida, es muy, muy divertida. Y Vinnie Jones tiene un capítulo aparte de lo que es paquete y Joder, sí. cine, porque Vinnie Jones era un tarugo, ¿no? Un tío de los jugadores más sucios que hemos visto en un terreno de juego. Pero yo no creo que fuera paquete, yo creo que era muy duro y sucio, sí. y sucio en algunos casos, también en un fútbol que era bastante sucio y duro. Y en general. Inglés, en la época y el fútbol inglés. Y que ha hecho mucha carrera. Bueno, es un tío que ha salido en X-Men, o sea, ya solo con eso te puedes yo me acuerdo hace unos años que pusieron. No sé qué pasó, porque en la NBA sí que ha habido lockouts y cosas así, pero no sé qué pasó hace unos años que empezaron a poner partidos antiguos, como ahora con lo del coronavirus, y pusieron un Barcelona-Madrid cuando estaba Maradona. Y también el Bilbao, que lo lesió, el Atleti de Bilbao-Barcelona. El Athletic, que tenemos amigos que si dices el Bilbao y tenemos... Estamos adoctrinados completamente, sí. Es el Athletic. Ojo que mi primera foto con una equipación fue con la equipación del Athletic, o sea, de Bilbao. Y qué salvajadas de patadas se daban y qué entradas asesinas. Es que hay, por ejemplo, hay un partido que es el último partido de Maradona de España, que es la final de Copa. Atlético, pero en plan normal, no te creas que se enfadaban. Pues el Atlético Barcelona, de esa final, que gana el Atlético Bilbao con un gol de Ndica, que era un lateral de la época, iban picados ya por la patada de Goicoechea y tal, termina con una batalla campal, con unas imágenes de Maradona dando patadas voladoras, con una tangana, que se dice... tremenda, era otro fútbol. Era otro fútbol. Y... Yo me acuerdo, ¿cómo se llamaba el chico este? Bueno, el chico, ese señor, supongo, igual se ha muerto ya, ahora mismo no lo sé. Era el jugador este asturiano que jugó en el Barcelona, delantero. Kini. No, Kini no, coño. Kini otro. Que lo lesionó un defensa del Madrid. De hecho, lo jodió bien, jodido. Es que le hace una entrada, es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. No me acuerdo. Es raro, porque los defensas del Madrid pueden ser bastante finos. No, pues este era bastante... Sí, suele ser, vamos, la figura hecha. Este era bastante carnicero. Además, uno que se murió también hace poco, el defensa del Madrid. Se murió hace poquito. Goyo Benito es el... No, Goyo Benito no era. No, porque si dices el nombre sí me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero si lo oigo sí me acuerdo. No, y también ves unas entradas salvajes. Pero yo creo que era la época, que te ves también un partido de la NBA, por ejemplo, del 86... Y se repartían. Se pegan puñetazos, codazos, pero delante se paran a la gente y venga, a jugar, venga, ni técnica. Que ahora, claro, ahora te echarían como 20 partidos, te echan de la liga, te ponen una multa de 6 millones de dólares. Ha cambiado mucho el deporte en general en ese sentido. En el rollo fair play, que yo creo que luego es bastante falso, pero bueno, eso sería otro debate. O sea, creo que es una cosa muy de política y de prensa. Pues tío, fíjate, eso que dices del fair play, la semana pasada nos contaba Carlos Cuellar que él vivió como jugador un Osasuna-Sevilla, que los Osasuna-Sevillas son durites. Son duros. Son duros y terminaron en la misma discoteca de colegas por la noche, al final. Pero yo creo que es compatible, que sea muy duro durante el momento, porque encima es lo que se mueve en ese mundo y que luego fuera no haya esa animosidad. Sí. Yo jugué al rugby en la universidad y se llevaba mucho el rollo, jugué varios años, de pilier, que era donde ponen a los gordos, básicamente. O sea, te ponen ahí a empujar. Y nunca llegué a hacer 4 metros con la pelota en 2 años de... Eras gordo número 2. Era... Realmente, no, mi posición era de 3. Yo jugaba a la derecha, la posición de rugby son 1, gordo 2, número 3. Era 3. Y sí, era 3 y 3 suplente, porque había uno muy, muy gordo y muy, muy grande. Y yo era su suplente. Yo jugaba a los segundos tiempos, porque ahí había muchos cambios. Y se llevaba ese rollo el tercer tiempo, que después nos damos en el campo, pero luego nos vamos a beber. Más películas de fútbol. ¿Cuánto llevamos grabando? Mira, creo que todavía podemos estar 15 minutitos más. Ahora que, mira, justo que hablábamos de los remakes, sí. Hay una película francesa que salió, será como de hace 6 o 7 años, que se llama, aquí se llama Un Gran Equipo.
es un remake de una película que se llama La Gran Seducción, ¿vale? Bueno, no es un remake, miento. Es el mismo guión que La Gran Seducción, que luego tuvo un remake que también se llama La Gran Seducción, que también es el mismo guión que Doc Hollywood. O sea, ¿cuál es la trama? Un médico joven que llega a un pueblo que necesita un médico, a un pueblecito que necesita un médico. Y la manera es intentar que se quede, ¿no? En las dos películas de La Gran Seducción, lo que hay es un médico que llega a un pueblo de, creo que es Nueva Escocia, en Canadá, de estos pesqueros muy pequeñitos, y le intentan convencer y, por ejemplo, montan hasta un campo de cricket, que allí nadie juega al cricket, pero se enteran de que el tío este le flipa el cricket y hace todo el pueblo como que son flipados del cricket, para que el tío esté cómodo y tal. Bueno, pues en un gran equipo lo que pasa es, en un pueblo francés, también costero, que tiene una fábrica de, creo que es de atún o algo así, de latas de atún, consiguen, digamos, contratar a un jugador muy bueno francés retirado, o que se va a retirar. Y entonces a este señor lo convencen para que traiga a jugadores retirados muy buenos de primera división. Es como si montan ahora un equipo con gente de 40 años. Aquí en España. Es como la trama del señor Vance, cuando hace el equipo, ¿no? Es un poco eso, exactamente. Lo que pasa es que aquí es para conseguir salvar la fábrica del pueblo, porque hay un rollo también de que quieren derribarla para montar lo de siempre. Pues, no sé, será un H&M, ¿no? No me acuerdo ahora mismo lo que iban a montar. Pero bueno, o un Zara grande, ¿no? Y básicamente es eso, todo el pueblo con este grupo de futbolistas ya retirados muy curiosos, porque por ejemplo hay uno que es el delantero, se parece mucho, para que os hagáis una idea, si habéis visto Strange Fruit, siempre Loco se llama aquí, la película de Billy Nighy, del grupo de música, que se llama Strange Fruit, pues es un poco ese rollo. El delantero, por ejemplo, está intentando ser actor de teatro y tal. Hostia, qué bueno. Otro jugador estaba alcoholizado, otro tal. Entonces al final es una feel good movie otra vez de jugadores que vuelven a sentirse, o sea, gente que está retirada, están todos con el problema este de el cambio a la vida civil, vamos a decir, y es como que otra vez se sienten futbolistas, otra vez bien, y lo de siempre, gente que se ha dejado cosas, cabos sueltos, ¿no? Y que los tienen que cerrar. Y está bien, ¿eh? O sea, si no la habéis visto, también es otra de esas películas que están chulas. ¿Cómo es el nombre? ¿Recuerda el nombre? Aquí, en España se llama Un Gran Equipo. Un Gran Equipo. Es el de 2012-2013. La comedia francesa del año fue en 2013. Fue aquel mes. Sería una de las 12 comedias francesas del año, de aquel año. Efectivamente. Y luego una película muy famosa también, que yo creo que funciona muy bien, no se centra solo en fútbol, sino en un club deportivo en general, pero el fútbol es importante, que es Luna de Avellaneda, la película argentina. Sí, sí, sí. No es una película que por alguna razón... De Campanella, ¿no? Sí, de Campanella, con Darín y tal. Es una película que por 30 segundos que voy a por agua, ¿vale? Que me estoy quedando seco, pero sigo escuchando. Es una película que por alguna extraña razón, en aquella época que el cine argentino estaba como a tope, era la época esa que teníamos el culo como la bandera de Japón, ¿no? A lo mejor es como la época que le dieron el Oscar al Secreto de sus ojos, que también es muy futbolera. Es entre medias de aquella era, digamos. Y fue entre el padre de la madre de la joder, ¿cómo era? La madre de la no, el padre de la el hijo de la novia. El hijo de la novia, que no me salía, y El secreto de sus ojos. Es entre medias. Y es una peli que no funciona tanto. También es cierto que no es tan buena como las otras dos, pero yo creo que está muy bien. Sí. Es una peli que con el tono este melodramático y tal. El tono melodramático y también ese sentimiento, que a mí sí que me mola, ese sentimiento como de comunidad, que todos se agrupan, ¿no? En base al club deportivo y tal. Sí, y el fin de una era, el rollo este de que acaba una era, empieza otra, y el rollo ese de lo antiguo no puede seguir. El secreto de sus ojos es muy futbolera, pero siempre está el miedo del spoiler a nuestros oyentes, pero lo recomendamos mucho porque el guiño futbolero de esa película es una es increíble. Yo creo que la mejor secuencia futbolera es esa. Está rodada por forma, fondo, lo que cuenta, cómo lo cuenta con el estadio, cómo lo cuenta narrativamente, el discurso es increíble. Y visualmente, ¿no? Tiene muchos efectos especiales esa escena. Yo he visto el making of y es la hostia. Está muy bien hecha. Sí. Pero como que da en la diana, ¿no? De todos los que nos gusta el fútbol, ¿no? Somos futboleros, de repente es como el discurso, ¿no? El discurso perfecto que entiendes, ¿no? Que te sientes identificado. Yo aquí... Dime, perdona. No. Sí.
Que no, que yo la pregunta que quería hacer es como de, joder, así como ese de repente ves un estadio que tiene esa verosimilitud, ¿no? Joder, visualmente me mola un montón y tal. Es lo que os preguntaba antes, que no sé si el fútbol le falta como una peli, le falta el un domingo cualquiera de fútbol, a ver si me explico, ¿no? Un domingo cualquiera es como la peli de Oliver Stone de fútbol americano en la NFL, que está, bueno, aparte de la peli te guste más o menos, Pacino pasadísimo de vueltas y tal, pero joder, cómo rueda los partidos de fútbol americano es como este así, ¿no? Y así lo veo. Creo que en baloncesto se han hecho algunas cosas así, aunque no sé si tanto en ficción, pero yo, o sea, en documentales queda como muy visual y tal. Y a mí me da la sensación, no sé si de repente tenéis un ejemplo que no, pero que el fútbol nunca se ha rodado de una manera tan atractiva. Para que nos hagamos una idea, la cámara esta que ponen el Pentium, no sé qué, en los partidos que han metido ahora en los 2 últimos años, que es como que ves el gol repetido y es como un 360 malo, que parece más el FIFA o el Pro. ¿Sabes lo que te digo? Que el fútbol me parece que está un poco más en FIFA de PS3 y el fútbol americano tiene un domingo cualquiera. Yo creo que no se ha hecho una peli de fútbol que digas, hostia, visualmente súper guay. No sé La si es peli que, de fútbol. no sé si es que yo no la he visto o el No, fútbol no da, porque el fútbol americano da para unas hostias increíbles, entonces es como mucho más visual. Es que yo creo que tienes razón. Falta. Yo creo que principalmente hay dos problemas o dos situaciones o dos hechos. Uno es lo que hemos comentado antes de la falta de urgencia que tiene el fútbol, quitando en situaciones muy puntuales. Claro. Lo que hemos dicho, no hay un cronómetro hacia atrás, una cuenta regresiva como tal. Uh-huh. Y luego es que también ahora mismo, mira los problemas que tuvo Oliver Stone para hacer un domingo cualquiera, que de hecho la NFL no quiso dar licencias ni tal. Yo no sé hasta qué punto hay gente que se querría meter en hacer la gran película de fútbol que contara las miserias o sea, que contara el oro y la mierda del fútbol. Hay mucho dinero ahí involucrado. ¿Hasta qué punto a alguien le interesa sacar esas miserias? Porque si vemos un domingo cualquiera y nos parece una peli que es normal, o sea, una peli que no cuenta nada especial, y eso sobre guión, toda la gente que tenía dinero en NFL y tal dijo que ni Dios, o sea, que no ponía un duro ni Dios, que esa peli no podía salir. Imagínate lo que pasaría con fútbol. Sobre todo ahora en la época de eso que hemos dicho del fair play. Ya no digo el fair play entre jugadores, me refiero al fair play institucional. Uh-huh. Yo creo que es complicado, ¿eh? O sea, seguro, tiene que haber proyectos, seguro, por ahí, pero otra cosa es que salgan adelante. Es complicado. La última, yo creo que la gran película de fútbol premiada fue Futbolín, película de animación. Futbolín. Creo que ha sido como la última. Sí, pero es una película que fue multipremiada y que está bien. Es infantil, una película infantil. No puede ser como la última gran película. No, hombre, la última gran película, Futbolín está bien, pero yo creo que el último gran éxito, que encima es de paquetes, es Días de Fútbol. Esa es una película que quería sacar. Para terminar, yo quería sacar Shaolin Soccer y Días de Fútbol. Días de Fútbol a mí me gusta mucho, pero mucho. Hombre, es muy graciosa. Es muy graciosa, tío. Y ha envejecido muy bien. De hecho, yo la comparo siempre con el penalti más largo del mundo, que es posterior. Es posterior. Y que envejeció mucho peor. Sí. Pero que el Día de Fútbol ha envejecido muy bien porque habla de unas tramas al final muy universales, que es la amistad, pues el tipo este que sale de la cárcel, Ernesto Alterio, y luego es que tenía muy buenos actores. Una película con un nivel actoral alto y los chistes son muy graciosos, tío. A mí Días de Fútbol... Vamos a llamar al equipo, ponerle un nombre que suene ganador. Brasil. Eso es magia, sí, porque además es como el típico sitio en el que tú ves que caería siempre en un puto juego de palabras o algo así, ¿no? Sí, claro que... Venga, este agua no beberé, ¿no? Y vas a hacer alguna mierda de chiste. Sí. Había uno que era... chiste muy gracioso. Había un equipo que se llamaba La Elipa me flipa. La Elipa me flipa. Y luego eso daría para un programa, ¿eh? Nombres de juegos de palabras con nombres. Yo siempre era muy fan de un equipo ahí en Navarra que era la Estrella Coja. Estrella Coja. Cuando la Estrella Roja molaba mucho, sí. Pues esa película está muy guay. Las escenas que tienen con el cerdo son súper guays. Los actores son Alberto San Juan, Roberto Álamo, luego actores multipremiados también. Ernesto Alterio, Secund de la Rosa está ya por allí, que hace como de Manoli, debe ser de sus primeros trabajos. Sí. No sé si lo he dicho, Fernando Tejero, pero Fernando Tejero también creo que es su primer papel en el cine. Es que, claro, yo creo que era como una hornada ahí como de cómicos y, bueno, y actores. No, hombre, pero el primer papel, muy potente, ¿no? que como que arranca casi ahí, ¿no? O sea, yo Roberto Álamo, es un típico que a posteriori dices, porque yo ahora en Mediaset está el cartel de Días de Fútbol, entonces ahora me estoy memorizando todo el equipo técnico, porque cada vez que voy al baño paso y veo todo... Y no me acordaba de que estaba Roberto Álamo. Y conductor de autobús. Está Fele también. Sí. No lo tenía asociado. ¿Fele Martínez? No está. No. Día de Fútbol, sí. Sí. Puede ser, ¿eh? Sí.
No, No, es no, que no. está, tú dices es el Diego, ¿cómo se llama este? El que, No, que no. la película hace como de... Que se pone bizco, ¿qué es bizco? Luego No, no, estaba no. Diego Pere Martín. Ponce, creo. Pere Sí, Ponce, Pere Pere Ponce. Ponce. Sí, Pere No, he Ponce. confundido a Fele Martínez de la cabeza con Pere Ponce. Eva Santolaria, Estaba pensando en Pere Ponce. Eva Santolaria, Pilar Castro, está muy guay. Y por ir cortándose, por ir terminando, Shaolin Soccer. Shaolin Soccer la conocéis, ¿no? De Stephen Chow. Ángel, hablando de Shaolin Soccer, que está a los paquetes, si no la conocen, les va a flipar la locura de la que le vamos a hablar. Sí. Shaolin Soccer, de hecho, cuando salió la peli, si os acordáis, la vendían en España, cuando todavía no estaba doblada, como una mezcla de Campeones, o sea, Oliver y Benji, y Dragon Ball en fútbol. Toma, ¿sabes? apuntando muy alto ahí, ¿eh? Sí, no, pero hay que decir que la peli es muy divertida y está muy bien hecha. Sí. Porque yo sé que hay gente que tiene prejuicios con Shaolin Soccer y casi todo el mundo que la ha visto, porque yo le he dicho, no, pero échale un ojo que a ti te va a molar. Y le ha flipado la peli, porque la peli es muy divertida. El tío Stephen Chow, es un tío muy divertido, hace películas muy divertidas. Lanzan como bolas de dragón cuando le pegan a la pelota, es que es una locura, ¿eh? Pero claro, yo creo que tú eso se lo explicas a la gente y la gente te dice, pero qué marcianada me voy a ver, qué flipada. No, pero es que es una comedia. Es una comedia, es muy divertida. La gente tiene que entender... Claro, entrar en el tono totalmente. Claro, es una, digamos, que se imagine la gente una comedia de Fesser, de estas con efectos especiales, no Campeones. Me refiero a Petinto, a Mortadelo y Filemón, tal. Pero eso llevado a la locura china, a las artes marciales con fútbol y con efectos especiales muy guapos. Y es una peli muy divertida. Es una peli que aquí tuvo una distribución bastante mala en España. Yo creo que porque la gente, pues eso, le contabas Oliver y Benji como señores y decía, pero esto cómo lo voy a vender, ¿no? Bueno, porque yo creo que fue una peli que primero ruló, o sea, yo creo que fue la joya de la corona de la etapa de IBEX, ¿no? O sea, Sí. que rulaba como en CDs y tal, y la gente se lo bajaba. Y yo creo que la estrenaron después en cine, o sea, una vez que ya todo el mundo la había visto rulada por internet. La habíamos visto todos en chino, además, en chino con subtítulos en inglés. Yo creo casi todo el mundo. Claro, sí, o sea, era alguna cosa de estas. Y luego por aquí, no sé si se dobló, realmente. Yo no sé si he visto. Creo que sí sí tiene doblaje a día de hoy. Sí. Pero yo, de hecho, yo no la he llegado a ver doblada. Solo la he visto... por eso te digo que es una cosa que me ha venido ahora, pero no sé. Pero es una peli muy divertida, ¿eh? O sea, la gente que, ya te digo, que... Hombre, a la gente que no le guste nada las comedias así locas, no. Pero a la gente que le guste las comedias y le guste un poco el fútbol y recuerde, por ejemplo, a Oliver y Benji con un poco de bondad, yo creo que le va a divertir mucho porque es muy divertida. Súper recomendable. Súper recomendable. Muy, muy graciosa. Vamos a ir terminando, chicos. Creo que que nos ha quedado una cosa muy apañada, que esto es como... Lo hemos planteado como un experimento, no solo hablar de fútbol, sino hablar pues de fútbol y cine. Espero que a los paquetes les haya gustado. No sé si se nos ha quedado alguna recomendación en el tintero que tengáis en la cabeza. Yo recomendaría 2 películas de los 90 españolas que están bastante bien y desrecomendaría otra para que no la vean, ¿vale? Venga. Voy a recomendar 2 Perfecto. que están muy bien, que son Salir pitando y Matías Juez de línea. ¡Ay, qué guay las dos! Sí. La primera, protagonizada por Willy Toledo, Javier Gutiérrez y de la Torre. O sea, tenemos a 3 actores que era la época top de Willy Toledo y los otros 2 estaban empezando a despuntar. Es verdad, Willy Toledo, fíjate, o sea, la época top de Willy Toledo y Antonio de la Torre y Javier Gutiérrez que hacían estaban empezando ahí. Están despuntando. Ahora, 2 acumulando Goyas que tienen que tenerlos ya puestos en el baño y Willy Toledo, pues... Es una peli que está bastante bien. Acumulando otras cosas. Sí. Es una peli que está bastante bien. Está muy graciosa, sí. Matías Juez de línea empieza con el fútbol y luego tenemos una peli de estas de pueblecito también. Claro, muy divertida. No quiero decir nada por si la gente no la ha visto porque se desentraña la trama. Y luego, una película que recomiendo que no vea nadie, ¿vale? Y esta es muy paquete, es una película que creo que no sé si es del año pasado o del año anterior, está en Netflix, que se llama Que baje Dios y lo vea. Bueno. Tío, a los 15 minutos la tuve que quitar. ¡Qué horror! Pues te has perdido lo mejor. Mira, pues si ves 15 minutos ya te la tienes que ver entera, porque ves el último capítulo. Es una película en la que son unos frailes, sí. Interpretado el jefe de estos frailes, o el abad, como queramos llamarlo, por Carra Elejalde, que juegan al fútbol. Por ahí también, ¿no? Puede ser. Sí, creo que está el Langui también, sí. Y juegan contra el equipo del Vaticano. Hay un partido, la final contra el equipo del Vaticano. Juegan como una especie de campos de futbito, ahí raros, hechos en el Prado. O sea, muy mal. Una película horrible que encima tiene el problema que me pasa con las películas cuando no sé a qué público van.
si no se van no sé si van al público infantil, si van al público adulto. Entonces, como no tienen tono y la peli es muy mala, al final acaba siendo horrible. Pero termínatela de ver porque es un despropósito. Tío, yo me la puse porque dije, el Langui haciendo de cura que juega al fútbol, esto merece la... Hombre, premisa cómica hay. Claro. Premisa cómica hay. Tío, y la quité porque no la estaba aguantando. Era muy mala. Es insoportable. O sea, es malísima. Es con lo que, y esto lo sabe especialmente Iñaki, con lo difícil que es sacar adelante una película en este país, a veces dices, ¿pero por qué esta gente se ha gastado el dinero en esto? Que es que es muy difícil hacer una película en España. Yo esta no la he visto, a mí me previne, pero que muchas veces se venden pelis por la premisa, porque esta es verdad que la resumen es muy fácil. O sea, curas que juegan al son fútbol. unos curas que juegan al fútbol contra otros. Entonces voy a meter al Langui haciendo de cura y a Carrera de Gente que venía 8 apellidos vascos. Y más o menos dices, hostia, pues suenan cosas graciosas, ¿no? O sea, es como de, pues curas que no van a saber de fútbol, que no sé qué, que no sé cuántos. Y claro, luego lo que pasa es que a veces, no sé si es el caso de esta, tengo que no me he acercado a ella, pero claro, luego la película tiene más, tiene como una idea, ¿qué es eso? Son curas, pues luego los curas, pues a ver qué pasa, ¿no? No, de hecho, lo que tienes idea, porque luego... Madre mía. Esas serían mis recomendaciones. Joder, hemos hablado de Mortadelo, hemos hablado de campeones, hemos hablado de cine, hemos hablado de series, hemos hablado de un montón de cosas. No sé si se nos habrán olvidado. Eso es lo que iba a decir. A que nos las pongan en comentarios porque necesitamos ahí nuevo material. Ahí está YouTube para que nos comenten. Voy a decir una cosa antes de terminar, que es, he detectado que los paquetes no saben muy bien cuándo va nuestro programa porque somos un jaleo. Entonces... Puede ser. Puede que eso también tenga algo que ver con que nosotros tampoco lo sabemos. Porque no tengo muy claro. Antes de pedirlo, recuerdo que son los domingos directo en Twitch y luego se sube a YouTube. Exacto. El mismo domingo o el lunes, depende del jaleo que tenga en casa. Y de los problemas que me dé Premiere. La semana pasada me dio muchos problemas Premiere, le mandé a Ángel el programa para que me ayudase y es que, tecnológicamente somos bogarde. Y los jueves... Y luego el jueves que no es en directo, que es el caso de este programa, que se está grabando ahora y que luego va en plataformas de audio, en iVoox, en la de Apple, que no sé cómo se llama, porque no uso Apple, iTunes o podcast, como no se quiera llamar. Y en Spotify, que también estamos. Y lo diremos mañana al directo, Iñaki. Recuérdame que no se me vaya, que tú tienes mejor memoria que la mía. Perfecto. Vamos a terminar aquí, chicos. Tiempo de culto. Ángel. El podcast de Ángel Codón, Tiempo de Culto, que es un podcast maravilloso, muy divertido si os gusta el cine. Un podcast en el que además soy colaborador, entonces me gusta, tío. Hicimos un podcast hace poco que era el programa de 100 programas de Tiempo de Culto y voy a elegir 30 referentes de la cultura. Y en deporte, yo elegí a Raúl González Blanco. Pues los oyentes de este podcast me están diciendo que soy un idiota y un hijo puto y muchas cosas feas por elegir a Raúl. Aquí, menos mal que los paquetes entienden que el mejor deportista de la historia entiende que pueda elegir a Raúl y no pasa nada. Bueno, Michael Jordan. Dejadle a ir con su historia y ya está, no pasa nada. En tu casa no te voy a decir nada. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Chao. Eran muy malos, eran